4 se abre la sesión. Bien. Bueno, vamos directo a la tabla. Tenemos en dos bloques, digamos, a dos momentos en la tabla. En primer lugar, continuar la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridad a la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes. Como invitado está el académico investigador de la Universidad Diego Portales, el señor Gonzalo Muñoz. No ha confirmado el otro invitado que teníamos, el economista y académico señor Sergio Ursúa, que en principio había manifestado la disposición de venir, pero al parecer a última hora no ha confirmado. Por lo tanto, bueno, la idea es escuchar en primer bloque. Y del Ministerio de Educación, la idea es que pase, ¿no? Claro, sí. Sí, por eso. Muchas gracias. La presentación. Ya, muchas gracias. Hola. Buenos días. Buenos días. Damos la bienvenida al Ministerio de Educación y temporalmente también un reemplazo del secretario que ayer, bueno, lo decíamos, Francisco Vive está con los funerales de su madre. Por lo tanto, reemplaza el señor Jorge Jensky, que es secretario de la Comisión de Vivienda, entonces viene transitoriamente reemplazando al secretario Francisco Vives. Bueno, sin más, entonces pasamos a escuchar a nuestro invitado, Gonzalo Muñoz. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores y señoras senadoras y también al Ejecutivo, al equipo del Ministerio de Educación. Bueno, la verdad es que yo preparé una presentación que entiendo todos tienen en sus manos. Hice un pequeño cambio en el orden, pero el contenido es el mismo que tienen. Si quieren revisamos de inmediato la estructura que quería proponerles para el análisis de este proyecto. Primero voy a partir con una reflexión muy preliminar de por qué creo que este proyecto tiene características bien particulares respecto de lo que se ha tramitado en materia de admisión en Chile por algunas, vamos a ver, uno podría decir contradicciones que tiene a su base si uno lo evalúa con ciertos principios, ¿verdad?, respecto de la inclusión educativa. Creo que es importante hacer una reflexión un poquito más política, de política educativa general al comienzo. Después les voy a proponer yo que identifiquemos un conjunto de principios, porque es muy difícil a la hora de evaluar proyectos de ley, creo yo, como este, hacerlo sin definir primero cuáles deberán ser lo que al menos en mi opinión son principios fundamentales sobre los cuales uno después debiera pasarle, por decirlo así, el test de la blancura a cada una de las normas que este proyecto está proponiendo. Entonces, primero vamos a hacer esto de definir ciertos principios, luego vamos a ver dónde estamos hoy día con el SAE en términos generales, qué es lo que no podemos ver respecto a la evidencia disponible, y luego ya en el corazón de la presentación ir a identificar lo que yo denomino algunas luces y también sombras de este proyecto de ley y algunas recomendaciones finales para su tramitación que considero son bien importantes dadas las características que este proyecto tiene. Una primera reflexión inicial. La verdad es que, bueno, ha sido conocimiento público que se ha privilegiado, por decirlo así, desde el Ejecutivo una cierta noción de cómo encarar la discusión del sistema de admisión y sus posibles falencias, ¿verdad? Haciendo uso principalmente de lo que han denominado la historia, ¿verdad? Yo creo que es bien importante, o al menos la propuesta que yo quiero hacer acá es que en ese análisis las historias tengan un peso importante, pero sobre todo la evidencia, como se ha dicho, ya lo han dicho distintos actores del sistema educacional, y también de ciertos principios. Yo creo que lo que no ha estado en el debate central, y esa es la propuesta que yo quiero hacer para evaluar finalmente el proyecto de ley, es que identifiquemos claramente qué principios son con los que queremos jugar en este sistema de admisión y queremos poner adelante con el sistema de admisión, y veamos si es que efectivamente el proyecto de ley del Ejecutivo para modificar el SAE lo cumple o no, senadora. Y por tanto, combinar esas tres cosas creo que es fundamental. Segundo, creo que hay que hacer esto sobre un supuesto, y aquí
voy a plantear una cuestión que es obviamente mi opinión personal, pero creo que también representa a mucha gente hoy día del sistema educacional, en el sentido de que el supuesto para analizar un proyecto como este tiene que ser, creo yo, es que la idea es perfeccionar el sistema, ¿verdad? No tumbarlo, por decirlo así. Y creo que esto es bien importante porque lo que uno podría colegir de lo que ha ocurrido en las últimas semanas sobre todo, y creo que eso a propósito de la discusión sobre la difusión del sistema de admisión y todo, creo que existe una duda razonable en el sistema educativo hoy día si efectivamente el objetivo final, y con eso digo, no necesariamente solo lo que está en este proyecto, sino lo que se ha hecho con el SAE es mejorarlo o más bien reversar algunos de sus componentes fundamentales, ¿ya? Creo que es importante pararse sobre el supuesto de que la idea es mejorarlo. Yo voy a operar sobre ese supuesto de buena fe, pero la verdad es que creo que, como ha planteado distintos actores, hoy día existe una duda razonable, ¿ya? Es decir, la idea efectivamente es mejorarlo, y si es posible mejorarlo al mismo tiempo que se le critica como se le está criticando desde el propio Ejecutivo. Y creo que eso es lo que, cuando yo decía hay una particularidad en esta tramitación, es esa contradicción, ¿verdad?, que creo que se ve expresada muy concretamente en este proyecto, en el sentido de que al mismo tiempo que lo perfecciona y le mejora algunas cosas, vuelve a la selección. Ese es el problema. Y eso abre un dilema para la tramitación de este proyecto que lo hace particularmente complejo, porque hace las dos cosas al mismo tiempo. Lo mejora y retrocede desde el punto de vista de la inclusión que el sistema educativo chileno había ganado con la ley de inclusión y también con otras normas que el país ha generado. Y creo que entonces, si uno se enfrenta a ese dilema, la única manera razonable de resolverlo y lógica es definir principios, poner sobre la mesa esos principios y en función de eso entonces definir si las normas de este proyecto, cuáles entonces van en la dirección correcta y cuáles no. Eso es lo que yo voy a pretender hacer en mi análisis. ¿Cuáles son esos principios? O cuáles creo yo que, o más que lo que yo crea, lo que también la evidencia internacional, cuando uno mira sistemas de admisión en otros países y cuando uno en realidad debate en torno a la admisión, de cómo distribuir las oportunidades educacionales de manera justa, como se dijo en un primer momento al titular, ¿verdad?, comunicacionalmente este proyecto. ¿Qué significa que la admisión a los colegios sea justa, de verdad? Bueno, y si uno hace un análisis de esto, y al menos mi propuesta, y este esquema es lo que vamos a encontrar durante toda la presentación, ¿verdad? Son 4 los principios fundamentales que podrían uno decir hacen justa a un sistema de admisión o a una lógica de admisión a los colegios. Primero, es que promueva la inclusión y disminuya la segregación. Estaremos de acuerdo en que parte del sentido de un sistema de admisión es promover que tengamos escuelas socialmente y académicamente más diversas. Ese es parte del objetivo. Está en la ley general, después voy a mostrar un pantallazo sobre eso. Primer gran principio, que luego vamos a tener que aplicar a cada una de las normas. Segundo, que sean las familias las que eligen. Yo creo que en un sistema de libre elección como el chileno, muchos han defendido esta idea, ¿verdad?, de que es fundamental que sean las familias las que eligen. Es un principio de un sistema de admisión en un sistema de libre elección como el chileno. Las familias eligen los colegios, no como en otras partes del mundo. Entonces, tiene que cautelar ese principio, que sean las familias y no los centros ni los sostenedores. Hay una oposición natural en eso, ¿cierto? Segundo principio. El tercero, que no haya discriminación. Que no exista ningún tipo de discriminación en la admisión y en el proceso de acceso a los colegios y, por tanto, posibilidad de discriminación de las familias de los estudiantes. Y, en tercer lugar, que sea eficiente, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de los sistemas aleatorios, por ejemplo, individuales atomizados, o del sistema que teníamos antes, era que era profundamente eficiente, que no podía introducir la inteligencia que naturalmente introduce un sistema que es inteligente, que es centralizado, ¿verdad? Porque puede asignar las preferencias de mejor manera que si tuviéramos tómbolas individuales o sistemas aleatorios individuales en cada uno de los colegios. Entonces, creo que es bien importante tener a la vista. Alguien podría decir, bueno, que aquí falta un principio. El Ejecutivo podría decir, bueno, aquí falta el mérito como un principio. Bueno, entonces discutamos entonces si efectivamente estamos de acuerdo entonces que para un sistema de admisión el mérito es un principio. Yo creo que no. Y en general el mundo plantea que no. Entre otras cosas por la definición de justicia educacional, ¿verdad?, que tiene que ver con el proveer igualdad de oportunidades a todos los niños con independencia de ciertas condiciones que no dependen de los niños. Entre ellos, esta idea del mérito que sabemos esconde a la base un conjunto de condiciones que son las que la familia le ofrecen, no a los niños. Y el acceso, evidentemente, es el primer eslabón de ese principio, por eso que es tan importante debatir como este Congreso está debatiendo en torno a la admisión. Entonces,
Digo esto porque creo que es bien importante tener a la vista, primero que todo, estos principios y sobre eso ir evaluando si el proyecto de ley los cumple. Si estamos de acuerdo en estos principios y si no, entonces debatamos los principios. Si uno dice, bueno, entonces queremos que la elección de la familia sea hasta por ahí nomás, como pasa finalmente con una de las normas de este proyecto, ¿verdad?, que contraviene ese principio, bueno, entonces uno dice, en realidad es un principio que importa menos. Y este Congreso decidirá en torno a esos principios. ¿Ya? Creo que esta manera de ordenar el raciocinio creo que puede ayudar a debatir durante la tramitación. ¿Dónde estamos con el SAE respecto del... Y en esto ya otra gente ha presentado los avances, el propio gobierno también en esta comisión ha presentado los datos principales de la primera implementación en las regiones en las que esto ya se ha implementado, exceptuando la región metropolitana. Y aquí hay algunas características principales, no las voy a explicitar porque ustedes las conocen bien, pero sí recordar algunas que son las más importantes, que esta idea de contar con un sistema centralizado que finalmente prioriza, que no es una tómbola, como se ha dicho, ¿verdad? Y que acompaña ciertas reglas, que es bien importante decir esto, no es solo la ley de inclusión en materia de admisión, no solamente genera un modelo de admisión, sino que también acompaña eso de ciertas reglas que hagan que esa admisión sea no discriminatoria y justa. Esto es bien importante porque este proyecto hace las dos cosas. Modifica el sistema centralizado en algunas características, por ejemplo en su priorización, pero también modifica ciertas reglas en cómo funciona ese sistema, entre ellos las entrevistas. Y por eso hay que tener tanto ojo en decir, no solamente miramos el algoritmo, no solamente miramos la priorización, los criterios, sino también miramos otras reglas que la ley y este Congreso se dio, ¿verdad?, para que tuviéramos para que no se vulnerara el derecho finalmente de la elección de la familia. Y creo, bien importante, y voy a insistir en esto durante mi presentación porque creo que es fundamental entenderlo, es que en un sistema como el chileno, y con la historia que ha tenido recientemente nuestro sistema educacional, la creación del sistema de admisión tiene una consecuencia que es política en el sentido más profundo de la palabra, que es de distribución del poder, porque le pasa el poder de selección a las familias y se lo quita a los sostenedores. Y creo que esto es fundamental entenderlo. A algunos puede parecerles obvio, pero la verdad es que no es tan obvio si uno no lo mira desde esta perspectiva, porque al final parte de algunas de las normas que se está discutiendo acá, también en parte la que se va a discutir en la Comisión de Educación de la Cámara, tiene que ver con esto, ¿verdad? De devolverle, en el caso de este proyecto en particular, devolverle poder a los sostenedores y los colegios y por tanto quitárselo a las familias. El SAE en la esencia le quita poder a unos actores que lo tuvieron para seleccionar estudiantes y se lo da a las familias para que elijan. Esa es la verdad, esa es la esencia de cómo está pensado el sistema y por eso que creo que nos vale la pena recordarlo. ¿Y para qué quizás abundar? Pero vale la pena también decirlo, lo que teníamos antes de esto, que a veces se nos olvida en estas discusiones, ¿verdad?, de política educativa. Teníamos un sistema de selección a través de distintas vías, discriminaciones arbitrarias, admisión ineficiente además, el complemento con el copago, ¿verdad? Y eso producía, hay muchísima evidencia en nuestro país que comprobó los efectos que eso tuvo en la segregación educativa. Entonces, estamos en un sistema, además, y esa es la siguiente lámina, que desde el punto de vista de los 4 principios que acabo de presentar, muestra resultados razonables, positivos, ¿verdad? Eso lo ha dicho el propio Ejecutivo, lo dijo el ministro Varela en su minuto, cuando dio las primeras cifras, se juntó con la Universidad de Chile y dijo públicamente, este es un sistema que funciona, ¿verdad?, que tiene cosas que hay que mejorarle, evidentemente, como cualquier política pública, pero funciona, es lo grueso. Y si uno mira respecto a los propios principios que yo he presentado, es un proyecto que avanza, ¿verdad? En términos de la diversidad y la inclusión, tiene resultados que son auspiciosos, inicialmente auspiciosos. El CEP ha presentado, por ejemplo, evidencia relevante respecto de cómo la composición de los primeros cursos que admiten, si bien evidentemente no modifica completamente la distribución socioeconómica de los colegios, comienza a afectarla. Son más diversos socioeconómicamente los colegios en sus primeros años, fruto de la implementación del sistema en las primeras regiones. Eso lo dice el CEP. Lo mismo con el estudio del Centro de Justicia Educacional y cómo esto puede ofrecer finalmente mayores oportunidades para que estudiantes vulnerables lleguen a mejores colegios. ¿Verdad? Cambio sustantivo no, porque esto depende de otros factores también. El SAE no hace maravillas, transparenta las preferencias de la familia y la escasa capacidad de un sistema de producir calidad en todos sus colegios. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, diversidad e inclusión, en materia de elección de las familias, ahí está la cifra, ustedes las conocen. En materia de no discriminación, pronto va a salir alguna evidencia también de otras instituciones que muestran, y ya algunas cosas hemos sabido, ¿verdad?, más casuísticamente respecto de cómo esto ayuda y facilita el proceso desde el punto de vista de las familias a la postulación. Y bueno, y sobre la eficiencia, para qué decir,
Antes teníamos un sistema profundamente atomizado y profundamente ineficiente para la provisión de oportunidades educacionales, ¿ya? ¿Es este sistema el responsable de que las familias no queden en sus colegios? Y ahí está probablemente la gran debilidad de este proyecto respecto de la promesa pública y comunicacional que hace. No lo resuelve, no lo puede resolver. Ninguna de las normas que están en esta ley va a poder resolver el hecho de que las familias queden más en los colegios que quieren, ¿verdad? Y esa es una cuestión que es importante debatir. De hecho, entonces, si no, uno podría ponerse una meta y podríamos discutir con el Ejecutivo, por ejemplo, cuáles son entonces la meta que uno se va a poder poner, y si hoy día solamente queda la mitad en su primera preferencia, ¿cuánto va a quedar ahora? Fruto de esta norma. Se puede modelar. El Ejecutivo acaba de presentar una estimación respecto a lo que ocurre en la región metropolitana. Entonces uno podría decir, ¿qué va a pasar entonces ahora con esta ley? Yo estoy convencido que no se puede hacer eso, no solamente, no por un tema técnico no se puede anticipar, sino porque estas normas no pueden afectar un problema que es estructural y que el SAE lo único que hace es transparentar, ¿verdad? Y que antes era peor que esto. Lo que pasa es que no tenemos el ex ante. Entonces, resultados positivos en general, creo que eso todos los actores que han analizado seriamente el sistema así lo han planteado. Creo que hay que, para efectos de esto, ahora entrando ya en materia del proyecto, creo que es muy importante hacer un recordatorio respecto de lo que este Congreso legisló muy recientemente. Yo revisaba la aprobación de esta norma en particular con total consenso de los señores y señoras parlamentarios, que aprobaron esta norma, la nueva letra K de la Ley General de Educación, que establece los principios del sistema educativo y que se propone derechamente propiciar que los establecimientos sean un lugar de encuentro, y lo dice así, entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o religión. Creo importante recordar esto porque es una norma que no necesariamente todavía está completamente en nuestro lenguaje. La Ley de Inclusión la introdujo en la Ley General de Educación y creo que es fundamental también para evaluar cada una de las cosas del proyecto propone. Vamos entonces de lleno al proyecto, ya habiendo planteado algunos antecedentes del SAE y sobre todo algunos elementos que tienen que ver con los principios, ¿ya? Y lo que yo les propongo en esta tabla es un semáforo para analizar las principales componentes. Uno podría decir que son varios más, el proyecto tiene varios detalles, pero en lo grueso yo creo que se puede sintetizar en 6 grandes cambios que propone, ¿ya? Y ustedes pueden ver en los colores ahí cuáles son los que afectan negativamente, ¿verdad? El color rojo, que son un riesgo profundo en el caso de amarillo, pero que hay que evaluar. Si es que se cambia, podrían ser un aporte al sistema, y los verdes, que naturalmente son un avance indiscutible para la lógica de admisión en nuestro sistema educativo. Vamos uno a uno rápidamente. Primero, el proyecto propone que cualquier liceo en Chile pueda seleccionar estudiantes por proyecto educativo, un 30%, según métodos propios, con ciertas, digamos, resguardo respecto de las características de esos procesos para que no sean discriminatorios, pero propone básicamente volver a la selección. Cuando yo decía, bueno, hay ciertos principios que son fundantes, este naturalmente contraviene los 4 principios que yo acabo de mencionar. Probablemente el más flagrante, el más evidente, es el de la selección de las familias, ¿verdad? Y el de entregarle poder a las familias versus el sostenedor. Esta idea de que la familia ahora va a tener más adhesión por esto no es cierta. Lo cierto es que el proyecto plantea que la familia tiene que entonces adherir a ese proyecto, pero le entrega el poder de la decisión al sostenedor. Eso es selección, acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando uno dice evaluar en función de ciertos principios, ciertas normas, yo creo que esta tiene un rojo completo, ¿verdad? En inclusión y diversidad, porque evidentemente es un riesgo para eso, en términos de la elección de las familias, porque evidente por cómo lo he presentado, porque abre la ventana completamente a la discriminación, como ocurrió en Chile durante mucho tiempo, y además uno podría decir lo hace más eficiente, menos eficiente, porque me imagino que el equipo del Ministerio ya debe estar pensando muy bien cómo va a tener 2 sistemas paralelos de un 30% con proyecto educativo, ¿verdad? De cuota del sostenedor, le llamo yo, de selección, y versus el sistema aleatorio para el otro 70%. Una cuestión que además no tiene mucho precedente en la experiencia internacional, digamos, tener un sistema mixto, ¿verdad?, con estas características. Súmele además el proyecto de la Cámara, que también hay que mirar en perspectiva con esto, que derechamente deja fuera a un grupo de colegios, de liceo, muchísimo del sistema. Entonces tendríamos no solo 2 sistemas, sino 3 o 4 o 5 probablemente.
Primer aspecto, semáforo en rojo respecto de que cualquier liceo pueda asignar el 30%. Creo yo que en eso todos los actores han estado bastante de acuerdo en el retroceso que esto implica y ojalá el Congreso rechace esta norma. En segundo lugar, la reposición de entrevistas con las familias en cualquier momento del proceso, incluso después de admitido en el sistema. Voy a mostrar después una lámina particular sobre esto porque creo que es un tema muy importante que ha estado menos en el debate público. Creo que es fundamental aclararlo bien porque creo que el proyecto de hecho quedó con un par de errores en esto. Voy a explicar por qué. Volver a las entrevistas en distintas fases del proceso evidentemente tiene riesgo en materia de inclusión y diversidad, también de elección y sobre todo de no discriminación. Ya, la evidencia que teníamos antes de la ley de inclusión era fundamentalmente que el mecanismo para realizar la discriminación encubierta en Chile eran las entrevistas. Volver a las entrevistas en todas las etapas del proceso, la verdad es que evidentemente va a significar un retroceso. Está prácticamente rojo en todos los casilleros de los principios que yo les estoy proponiendo considerar. Después hay dos normas que yo pongo en amarillo porque creo que depende finalmente cómo queden resueltas en la ley si van a ser un aporte o no. Hasta el momento son más riesgosas que un aporte, eso es lo que creo. Primero está el criterio de incorporar como criterio de priorización, valga la redundancia, el hecho de que los estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes puedan ser priorizados antes del mecanismo aleatorio, ¿verdad? Como ustedes saben, en Chile el hecho de tener un proyecto de integración escolar es voluntario, ¿verdad? Existe una subvención especial, pero son los colegios los que deciden, sus sostenedores, de si quieren o no tener un proyecto de integración. En la medida en que uno establece este criterio como prioridad, pero solamente lo hace para los colegios que tienen PIE, ¿verdad? Y que tienen este sistema de inclusión, evidentemente se produce un riesgo de segregación, de que los estudiantes de ese tipo de características se concentren en un grupo de establecimiento. Esto tiene dos problemas. Por una parte, uno podría preguntarse y podría preguntar al Ejecutivo cuánto esto es tan distinto al sistema actual, porque hoy día, como ustedes saben, en el SAE hay una excepción, estos estudiantes entran por un sistema distinto, ¿verdad? Y además la ley garantiza que los niños no pueden ser discriminados, de hecho, ¿verdad? En el sentido que un niño también podría postular a un colegio que no tiene PIE y ahí no tendría prioridad. Entonces se produce un contrasentido, ¿verdad? Porque un niño que postula, tiene una necesidad educativa permanente, postula a un colegio con PIE, no tiene prioridad, y acá sí lo tiene. Cuando en realidad, supongo estamos de acuerdo, si es prioritario, debería ser prioritario para todo el sistema. Entonces, la única manera, creo yo, de salvar esta norma es que avancemos hacia universalizar los PIE. Que deje de ser una posibilidad voluntaria y que todos los colegios, porque no tiene por qué ser un voluntario, así como no tiene por qué ser voluntario otras cosas en el sistema educativo, no tiene por qué ser voluntario atender a la inclusión. Y se necesitan recursos y apoyo. Y para eso, por suerte, ya tenemos una legislación y una normativa que permite tener los PIE. Entonces, una norma transitoria, por ejemplo, que permite que los PIE en un plazo razonable de 4 o 5 años en todo el sistema escolar instalado, permitiría que esta norma no segregara y fuera un paso adelante de verdad en el sistema educativo. Si no, tiene más riesgo que beneficio, creo. En cuarto lugar, está la idea de permitir que los establecimientos de desempeño alto o medio clasificados según la Agencia de Calidad puedan establecer cuotas particulares de vulnerabilidad. Y entonces, como ha dicho la ministra, por ejemplo, en algunas ocasiones, si un establecimiento que es de buena calidad quiere atender a 100% de alumnos vulnerables, puede atender a esos 100%. Esto evidentemente tiene riesgos. Chile sigue siendo uno de los países más segregados socioeconómicamente. La ley de inclusión, si bien no resuelve uno de los problemas principales de la segregación, que son los colegios particulares pagados, evidentemente va a aportar a ese desafío de la no segregación socioeconómica, eso sumado al fin gradual del copago. Evidentemente, si uno da la posibilidad al sostenedor de nuevo, que sea el que decida si quiere tener colegios con más o menos alumnos vulnerables, también es un riesgo importante, ¿verdad?, de segregación socioeconómica. Esto tiene, y por eso lo puse en amarillo, porque tiene sentido hacer algo así si es que uno mueve la barrera de vulnerabilidad, pero para todos los colegios, ¿verdad? Y decimos que ya no tengamos un 15 solamente, sino que todos los colegios tengan por lo menos un 30% del 50% más pobre, por ejemplo. Bueno, eso sería una norma equitativa de verdad, ¿verdad?, que apuntaría a tener un sistema menos segregado. Permitirle a algunos que sean más segregados que otros no tiene lógica para un sistema cuyo principal problema es su segregación, ¿se entiende? Por eso está en amarillo, no tiene sentido a no ser que se aumente la vulnerabilidad para todos. Y finalmente, dos normas que son importantes y que yo creo que hacen que este proyecto tenga mérito para ser tramitado y que tenga sentido meterse en profundidad en cada uno de ellos, son estas dos normas de priorización a niños que han sido vulnerados en sus derechos, ¿verdad? Y también de la red Sename y también a quienes son hermanos de facto y viven bajo un mismo techo, pero no están considerados como hermanos en el sistema actual, por un tema de registro y por un tema de cómo se definió inicialmente esto. Entonces creo que si se fijan,
cuando yo decía al comienzo de mi intervención, aquí hay contradicciones y esta es como la característica compleja de este proyecto, se ve muy graficado y por eso quise hacerlo con un semáforo en esto, ¿verdad? De normas muy favorables que podrían ayudar muchísimas y otras muy riesgosas que hay que tener mucho cuidado en cómo se tramita. Problema de las entrevistas. Un minuto en esto porque creo que es bien importante. Se produjo un debate que yo seguí muy atentamente por la televisión, por TV Senado, sobre este tema, ¿verdad? En una de las sesiones sobre este proyecto, la primera en la que el gobierno presentó el proyecto. Yo puse acá una cuestión para que nos demos cuenta de la complejidad que tiene esto y cómo se está presentando hoy día. Lo que está a la izquierda es un extracto de la web oficial hoy día del sistema de admisión escolar, del Mineduc, lo bajé anoche, ¿ya? Y que habla de ciertos mitos de la ley de inclusión y del sistema de admisión, ¿verdad? Esto es lo que dice, ¿verdad? Dice, el mito es que con este sistema el Ministerio elige por los padres. La realidad es que todo lo contrario, con el sistema se puede garantizar que las familias puedan elegir libremente. Y mire lo que dice la página oficial del Mineduc. Al eliminar todas las prácticas discriminatorias de los procesos de admisión, como la realización de pruebas, entrevistas y el rendimiento de todo tipo de antecedentes, ¿verdad? Lo que demuestra, yo creo que esto, claro, no podría decir sí, esto se quedó pegado a lo mejor de una cuestión anterior, no es así, creo yo. Demuestra la justificación más profunda que tenía el sistema de tener un resguardo con las entrevistas, ¿verdad? No por nada, insisto, está en la página oficial del sistema de admisión escolar, que dice que las entrevistas son discriminatorias o que pueden promover la discriminación, explícitamente. Luego se ha dicho, y quiero develar estas contradicciones porque creo que hablan de la complejidad de la tramitación y el ojo particular que hay que poner en las entrevistas, porque creo que no quedó bien resuelto en la presentación que hace el Ejecutivo en esta norma. Creo que hay un proyecto del Gobierno, dice, restablece las entrevistas personales, dice que se restablecen, ¿verdad? Eso es lo que propuso el Gobierno. Y quería que me haga una cita del presidente que salió en esta misma nota, creo que es interesante, que esta idea de por qué poner esa muralla china, dijo él, entre los padres y los establecimientos, podría, en muchos números, muchas cifras, pero nada reemplaza ese contacto directo y personal. Creo que esta contradicción de si uno quiere o no quiere entrevistas y dónde las quiere, que está puesto acá, entre la página oficial y la declaración de las autoridades máximas de nuestro sistema educacional y del país, muestra que este es un tema que hay que mirar con mucha lupa en cómo quedó en el proyecto. Y acá mi propuesta, o mi interpretación, porque la verdad es que creo que el proyecto tiene un problema. Si ustedes miran el 7 bis y el 7 quater, tiene una contradicción. De hecho, el 7 quater puede terminar, creo yo, esa es la interpretación que al menos yo hago sin ser abogado, por cierto, es que finalmente elimina varias de las otras cosas que se dijeron antes, porque básicamente el 7 quater dice que se pueden hacer entrevistas, los sostenedores pueden hacer entrevistas en cualquier momento del proceso, en cualquier momento. Y se saca, el cambio de la norma es que saca la idea del momento en el que se podía hacer, que era efectivamente después de la matrícula. Y antes, en el proceso de admisión, en el 7 bis. En la práctica, traté de hacer este esquema para explicar bien lo que pasa hoy día, ¿verdad? Y lo que quedó aprobado con la ley de inclusión y, por otro lado, los problemas que tiene o la propuesta que hace el Ministerio. La ley vigente, uno puede identificar 3 procesos. ¿Ya? Es bien importante esto entenderlo porque afecta cómo queda la ley. Postulación, hay una postulación en línea, ¿verdad?, que ocurre en un proceso. Hay un proceso de admisión, que es cuando opera el algoritmo, y hay un proceso de matrícula. Hoy día la ley de inclusión lo que hace, a diferencia de lo que veíamos en la nota anterior, donde dice que hay que reponer las entrevistas, es que las permite obviamente voluntariamente y a solicitud de las familias acá y acá. Antes de que yo postule, obviamente, porque yo tengo que tener la posibilidad de conocer distintas realidades y después de matricularme en distintas posibilidades de poder acercarme ya al establecimiento. El proyecto de ley, en mi opinión, lo que hace es que permite entonces las entrevistas y le devuelve el derecho al sostenedor a solicitarla en todo este proceso, ¿verdad? Y hay varias de esas, estaremos de acuerdo, que son muy riesgosas porque abren la ventana a la discriminación, ¿verdad? Acá, por ejemplo. La más riesgosa es esta, es que cuando uno ya fue admitido, ahí pueda tener una entrevista antes de matricularse. El proyecto, de hecho, no resuelve qué es lo que pasa si esa familia en ese momento se retracta, que es un momento distinto al que ocurre hoy día. Entonces, yo me puedo admitir ahí, puedo tener una entrevista acá, me pueden decir, como se ha dicho durante mucho tiempo en nuestra historia, este colegio no es para usted, y entonces yo, la matrícula, hoy día hay 5.700 niños sin matricular, podría aumentar bastante más, porque ya no por efecto de este sistema, sino por el retroceso que se produciría volviendo a esto, ¿ya? Creo que vale muchísimo la pena poner particular ojo en la entrevista. Yo creo que
no quedó resuelto bien. Cierro con algunas consideraciones finales. Primero, creo que es importante distinguir entre algunos avances que son evidentes de este proyecto, creo que hay que reconocerlo. Creo que además muy distinto este proyecto al primero que presentó el Ejecutivo de Admisión Justa, es completamente distinto, tiene algunas cosas que son avances importantes, eso creo que hay que reconocerlo y creo que también que hay una capacidad también de revisión y autocrítica respecto de lo que fue esa primera norma que le hace bien, creo yo, a la discusión educacional. Pero creo que al mismo tiempo que una norma tenga avances evidentes, la luz amarilla, como le mostraba yo, de que son avances pero posibles, y por otro lado, claro retroceso, hace particularmente compleja la tramitación, ¿verdad? Es un desafío terminar con una norma coherente en estas condiciones. Muy complejo. Una norma coherente, completamente difícil, con estos tipos de normas que van a en principios distintos, como traté de demostrarles, ¿verdad? Muy difícil. Estamos llenos en el sistema educacional de experiencias como esta, desgraciadamente, pero creo que este no debiera ser el caso. Segunda sugerencia y consideración para los señores y señoras senadoras es evitar la descoordinación con el proyecto de la Cámara. Yo creo que, si bien del punto de vista de la táctica legislativa puede ser bueno haber separado esos proyectos, lo cierto es que cualquier cambio o cambios importantes en estas normas tienen efecto en las otras, ¿verdad? Hay un efecto que es sistémico, entonces yo creo que por lo menos deberán haber algunos espacios de tramitación conjunta, presidentes, senadores, senadoras, porque creo que de verdad hay un riesgo ahí también de esa separación. No la leo como cuestiones distintas. De hecho, este proyecto tiene que hacer algunos ajustes, de hecho, para poder permitir la otra, por default, digamos. En tercer lugar, ustedes saben, ha habido un pequeño debate en torno a la campaña de difusión que inició el Ministerio de Educación sobre el sistema de admisión para la región metropolitana. Yo creo que esa experiencia, lo que acaba de ocurrir, debiera orientar e incentivar a que este Congreso legislara en torno a cómo se informa a la ciudadanía sobre el sistema de admisión. Creo que lo que quedó de manifiesto con esto, más allá de las opiniones políticas y educativas que cada uno de los actores pueda tener sobre cómo se informó, es que creo que existe la posibilidad de que, por ejemplo, respecto de los plazos, respecto de las características que esa información básica debiera tener, respecto de cómo resguardar que esa información sea lo más objetiva posible, perfectamente se puede legislar sobre eso. Creo que hay otros precedentes y se puede hacer de muy buena manera, ¿ya? Y creo que el desafío hoy día es que la gente use bien el sistema de admisión y no sé si efectivamente finalmente esta campaña en particular, la que se inició, tiene ese objetivo. Yo al menos creo que no. Y bueno, cerrar solamente diciendo que si bien uno tiene siempre el legítimo derecho de revisar las normativas en sus cuestiones más profundas y en sus cuestiones más operativas, creo que lo que está pasando en el país con esto, con la la segura el primer año, en el caso de la educación escolar, y con la admisión justa, es que eso naturalmente la señal que se le da no solo a la sociedad, sino al sistema educativo, que espera siempre liderazgo desde su cúpula, desde su orientación, desde su esencia institucional, sigue viendo un debate en torno a hoy día la admisión, fundamentalmente. Está bien, creo que hay cosas que se pueden mejorar. De hecho, yo creo que se podría tramitar muy rápidamente las dos cosas en verde y ojalá que eso pudiera implementarse ya para la región metropolitana. No creo que esto tenga que implementarse al 2020. Si es que uno introdujera esas dos, si de verdad los niños del Sename son prioridad, que sean para la región metropolitana ahora. No hay por qué esperar al 2020 para eso. Versus las otras normas que, como ya dije, son más complejas. Pero creo que eso ha inhibido un debate y una orientación al sistema sobre los temas de calidad y mejoramiento de toda la educación en general, inicial, básica y secundaria, que creo que le hace mal al sistema. Ojalá, eso lo digo para decir muy francamente, que creo que ojalá esto se tramite rápido, en detalle, pero rápido, para poder volver a situar la discusión donde el país se merece, digamos. Eso, gracias por el tiempo, perdón lo largo. Hay que aprovechar que no vino Ursúa, entonces por eso no. Muchas gracias, investigador Gonzalo Muñoz. Se abre la palabra, preguntas, comentarios. Senador García. Muchas gracias, presidente. Gracias por la exposición. A ver, yo en realidad quisiera que quizás lo primero que hagamos es tener cifras que sean comunes para todos. Creo que eso no debiera ser tan difícil, porque yo estaba revisando y hay una publicación de prensa con declaraciones de la ministra Cubillos, que dice de que las familias que
lograron ubicar a sus niños en su primera preferencia, en su primera opción, sería del 40% en el proceso de admisión que tuvimos recientemente. Y no 56%. Yo creo que ahí hay una diferencia importante estadísticamente. Entonces mi primera pregunta es, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero entrar digamos aquí a una polémica con las cifras, pero qué bueno sería que pudiéramos tener cifras que desde el Ministerio de Educación, de esta Comisión de Educación del Senado, ustedes como analistas, investigadores, que todos tuviéramos, digamos, reconociéramos la misma cifra, porque si no, nuestros diagnósticos son distintos y también nuestras propuestas pueden resultar distintas. Eso es una cosa. Y lo segundo, decir que, a ver, yo converso harto con los profesores en mi región y ellos lo que más me transmiten es su preocupación por las dificultades que tienen para que los alumnos estudien, para que las familias se involucren en los procesos educativos. Entonces, a mí lo que me ocurre con los sistemas de admisión es que cuando hay papás, abuelos, familias, que están permanentemente diciéndole al niño, estudia. ¿Tú quieres estudiar en tal colegio, que es un colegio que tiene buena fama, que tiene buenos números académicos, buenos antecedentes académicos? Entonces, si eso es lo que tú quieres, estudia, dedícate, esfuérzate. Y cuando yo por mucho tiempo, por años, le he estado diciendo al niño que haga eso, la frustración cuando va al proceso de selección y no queda, y quedan otros que tienen notas mucho más malas que él, no notas mucho más malas, sino tienen notas más malas que él, o notas malas que él, más bajas que él, cuesta explicarle a ese niño que habiendo hecho lo que se le dijo desde el primer minuto que hiciera, que era estudiar, que se dedicara, que tuviera interés, que investigara, que hiciera las tareas, en fin, cuesta explicarle a ese niño y a esa familia que no quedó en el colegio con el que había soñado por mucho tiempo, probablemente por muchos años. Entonces, eso es lo que a mí y lo sumo a esto con lo que decía recién, en el sentido de que cuando yo escucho a los profesores que dicen que tienen dificultades para que los alumnos se interesen, para que los alumnos aprendan, para que los alumnos se dediquen, yo siento la necesidad de que tenemos que acercar a las familias con los establecimientos educacionales. No estoy hablando de la entrevista, pero acercarlo en el sentido de que haya un objetivo común, hayan voluntades comunes. Hay profesores que a mí me dicen que llaman a los padres y apoderados y no van simplemente, no van a informarse ni de las notas que tienen los niños, ni de las conductas que tienen. O sea, mucho desinterés y lamentablemente estas son situaciones que se repiten a través del tiempo. Entonces, a mí me parece que es completamente razonable que los colegios quieran tener, y los profesores quieran tener alumnos que quieran estudiar, que quieran estudiar. Y esto no tiene nada que ver, creo yo, nada que ver con el nivel socioeconómico, porque yo creo que hay alumnos que quieren estudiar transversalmente. Y probablemente en los niveles socioeconómicos más bajos, que es donde probablemente más se les incentiva a que estudien, a que la educación es la llave del progreso social, probablemente ellos es donde más inculcan este valor de la educación y el interés en la educación como llave de inclusión social. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, senador. ¿Más preguntas, comentarios? Recogemos. Senadora. Yo quisiera agradecer la presencia del investigador Gonzalo Muñoz en esta sesión y partir señalando en que, ahí de lo que decía el propio senador García, que es importante homologar las estadísticas, porque creo que eso también genera confusión y no le hace bien al debate. Yo quiero recordar que
acá está la presentación de la ministra la sesión pasada. Ella dijo en sus láminas, para los que no recuerdan, aquí está. Ella dijo que era un 59,2 en los resultados generales. 59,2 de los postulantes queda en su primera preferencia. Luego, en la tabla siguiente, asignación por región, regiones que tienen cifras que están por sobre ese valor, y otras que están muy por debajo de esa, es un promedio, que da cuenta en donde debieran concentrarse los esfuerzos en un plan de infraestructura que dé cuenta del déficit que existe en nuestro país. De hecho, en su tabla número 7, en la hoja número 7 de la ministra, dijo que asignaciones en primera preferencia, en primero medio, total asignaciones primera preferencia 64,9. Estas son cifras que, las entregó acá, y yo entiendo que son cifras oficiales cuando viene una ministra de Estado a la comisión a entregar. Otro es la propaganda, el folleto, para no decir panfleto, ¿no?, que se entrega. Yo quisiera, entonces creo que es muy importante, y creo que aprovechando la presencia del subsecretario sería bueno, yo me sumo a la petición del senador García, que es bueno homologar la estadística. Uno tiende a pensar que la información oficial es la que proviene del Ministerio de Educación. No tengo por qué dudar de las cifras que se entregan en esta comisión. Quiero consultarle a nuestro invitado respecto del tema de integración, y quiero también hacérselo al Ministerio de Educación la misma consulta. Porque cuando uno dice, mire, no todos los colegios tienen programas de integración. Y cuando lo hacen es porque se han preparado, tienen también un equipo humano para poder atender esa necesidad educativa del estudiante. Porque si no, la verdad nos quedamos en un tema que puede parecer discursivamente muy interesante, de integrarlo a la escuela, pero no realmente de hacer una inclusión escolar. Y yo quiero comentar que el día viernes de la semana pasada estuve en un establecimiento educacional en la comuna de Vallenar. Este colegio tiene un proyecto de integración, y en su proyecto de integración, que fue lo que ellos establecieron en su plataforma, como se solicita, la misión, la visión, el proyecto educativo, ellos tienen en su misión que son un establecimiento que tiene un programa de integración escolar en lengua de señas. Y desde la persona que abre la puerta hasta la directora se han preparado en lengua de señas, y tienen todo un equipo, se han preparado por años. Sin embargo, en esta oportunidad tienen 5 niños, 5 alumnos en primero básico con autismo. Y ellos me dicen, nosotros no estamos preparados para atender a estos niños. Ya están matriculados. Y ahí es muy importante lo que ha señalado nuestro expositor, porque uno de los casos de una mamá que aún no encuentra matrícula con un diagnóstico similar y dice, yo quiero que mi hijo vaya a ese colegio. Ella postuló a otro colegio de la comuna que tiene un programa de integración en autismo, pero consideró, cuando fue a la entrevista, porque la persona fue a la entrevista, se reunió con el equipo del PIE, consideró que no le daban las garantías para que su hijo estuviera en ese establecimiento. Y dijo, yo mejor me quiero ir al otro. Y en el otro le han dicho, mire, nosotros no tenemos condiciones para atender a su hijo. Entonces creo que en esto también tenemos que ser muy responsables. Esto tiene que estar aparejado de recursos para que las escuelas puedan atender adecuadamente a alumnos y alumnas, porque queremos que los incluyan, pero no queremos simplemente en que aquí sea una frase en donde el alumno vaya y no pueda avanzar en su trayectoria educativa. Entonces, creo que ahí hay un elemento que es necesario darle una vuelta más respecto de cómo se están abordando los temas de integración escolar, cómo se apoyan a esas comunidades. Esta comunidad no ha recibido ningún apoyo
del sostenedor para poder enfrentar esa situación y bueno, es difícil que lo reciba también porque es un servicio local que ha estado desde noviembre descabezado, con personas que estaban en la subrogancia, que no eran tomados de razón de sus contratos, una serie de dificultades que hemos escuchado largamente el lunes de esta semana diversos actores. Entonces ellos dicen, no tenemos cómo enfrentar esta realidad. Porque además, algo que le planteamos en la primera sesión de esta tramitación de este proyecto de ley, bueno, si queremos hacer un esfuerzo concreto en materia de inclusión escolar, el Ministerio tiene una herramienta en sus manos y esto es un decreto. La cantidad de alumnos que en cada sala de clases puede estar con necesidades educativas permanentes y con necesidades educativas transitorias es un decreto del Ministerio de Educación, que va aparejado de recursos, por cierto, porque si no es humo. Si nosotros decimos, mire, queremos que se integren a todos los niños con necesidades educativas especiales, pero esto no va acompañado de recursos para tener profesionales que atiendan estas necesidades educativas, la verdad no tiene el sentido ni el propósito que se busca. Eso. Gracias, senadora Fonber, después senador Quintana y después el Ministerio. Gracias, presidente. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que como dice el senador García, que sepamos bien de cómo son los números, pero también creo que es importante, y voy a hacer de nuevo ese punto, que nos aproximemos a los temas con buena voluntad. Porque cuando uno mira el gráfico de la ministra, y ahí está el punto, hay que leerlo completo, ¿ah? Y no leer una parte nomás. Porque el punto está no en cuántos niños en la primera prioridad en general, sino que el punto que hace, y es lo mismo que dice el gráfico aquí, es considerando aquellas postulaciones en niveles con más demanda que vacante. Ahí está el punto, ¿ah? Entonces hay que leer el gráfico completo para entender los números, porque acá el punto está en el punto no es en los colegios donde hay más vacantes que postulantes. Ahí no está el nudo del asunto. El nudo del asunto está en los colegios que tienen más postulantes que vacantes. Y a eso se refiere el gráfico de la ministra. Entonces hay que leer completo y por eso yo de nuevo hago la... Sí. Es que lo que pasa es que no conozco la información, pero usted hace mención al gráfico de la ministra por su intermedio, presidente. Entonces, por eso yo digo de nuevo, hagamos esto con buena voluntad y no digamos que la ministra quiere tergiversar los números, porque hay que leerlo completo y si uno lo lee completo y con buena voluntad, lo entiende. ¿Ah? Eso es el primer punto que quisiera hacer. Segundo, quisiera agradecer la presentación, porque nosotros tuvimos la semana pasada aquí una discusión bastante álgida en torno al tema de la entrevista. Y aquí queda súper claro el punto y podemos tener una diferencia, pero por lo menos creo que la lámina nos permite discutirlo desde la misma perspectiva. Porque acá lo que la ministra planteó reiteradamente es que no se permite en la ley vigente una entrevista en el momento de la admisión, sino que solo se permite una entrevista en el momento de ya matriculado. Y tuvimos una discusión acá bastante álgida, entonces yo agradezco que ahora usted lo plantee de la misma manera en lo que plantea la ministra. Usted no está en contra, pero por lo menos ya tenemos los mismos datos. Solo para aclarar, senadora, yo digo en ese esquema clarito que es después en la matrícula, como dijo la ministra, sí, pero también antes del proceso de admisión. Eso es lo que la ministra no ha dicho. La ministra no ha dicho que las entrevistas es bueno son pedirle primero previas. la palabra al presidente, porque así usamos acá. Usted lo sabe. Así usamos. Solo moción de orden, recoger las intervenciones de los senadores y luego también el ministerio y al final cerramos con... Con cariño. No, lo que pasa es que nosotros tuvimos una discusión acá, no sé si usted escuchó la discusión acá en la comisión, ¿ah? Pero acá en la comisión la ministra dijo con claridad de que acá hay entrevistas posibles durante la postulación y el punto que hizo la ministra, y podemos no estar de acuerdo en eso, pero creo que es bueno ponerlo sobre la mesa. La ley vigente lo que no permite es durante la admisión, y el punto que hace el proyecto y lo que uno recoge en regiones, ¿ah? Es que hay niños que no quedan ni en la primera opción, ni en la segunda, ni en la tercera, y ya los papás a la quinta, y eso es lo que dijo la ministra acá, eligieron un colegio que quizás no visitaron, ¿ya? Y antes de ser matriculados,
Yo conozco por lo menos 2 casos en Valdivia, antes de ser matriculados no pueden entrevistarse. Ese es el punto que se hace acá. Y lo que sucede entonces es que llegan a un colegio que no conocen y ya están matriculados. ¿Ah? Entonces, ese es el punto que aquí se hace y es el punto que hizo la ministra en la comisión. La ministra dijo, mire, el problema que nosotros tenemos hoy es que se permite la entrevista antes o durante la postulación, se permite la entrevista en la matrícula y no se permite la entrevista en la admisión. Tuvimos una discusión en torno a eso. Yo le agradezco por eso esta lámina porque lo aclara de la manera en la que la ministra lo dijo la vez pasada. Y la discusión que tenemos que tener hoy día es respecto al tema de la admisión, ¿ya? Y yo se lo digo de manera súper práctica. Es eso lo que sucede, ¿ya? Lo que sucede, yo el otro día conocí a una mamá, me dice, mire, si yo hubiera sabido el colegio, ¿qué es? Me cambio, pero yo durante el proceso de admisión me enteré durante el proceso que no había quedado, ¿ya? Y ese es el punto. Entonces, esa es la... Yo aquí invito a que nos pongamos un poco en el... Yo entiendo que aquí hay un proyecto que presentó el gobierno anterior, que nosotros lo discutimos mucho, pero yo también invito a que nos pongamos en los problemas prácticos, más allá de las discusiones ideológicas, que evidentemente tenemos diferencias, ¿ya? Pero ahí mi punto está, ¿qué hacemos con esos papás? ¿Ah? Y con esos niños, que después llegan a un colegio donde se sienten pero completamente fuera de lugar, ¿ya? Porque no comparten el proyecto educativo. Entonces uno diría, claro, el papá debiera haberse dado la vuelta por todos los colegios, pero quizá el papá nunca se pensó que no iba a quedar en ninguna de las opciones. Ese es el segundo punto que yo quisiera hacer. El tercer punto que yo quisiera hacer es respecto a... ¿a dónde está el semáforo? Aquí. Yo entiendo que no guste, por una diferencia legítima, ideológica, el tema del 30%, ¿ya? Pero yo quiero explicarlo quizás desde otra perspectiva, ¿ah? ¿De qué estamos hablando nosotros acá? Acá hay niños, hay colegios que tienen muy buenos resultados, por poner un ejemplo, ¿ya? Porque usted dice respecto a los niños con prioridad. Aquí hay colegios que tienen muy, muy buenos resultados y que su proyecto educativo es justamente que sean niños de niveles socioeconómicos bajos, ¿ya? Para poder, porque sabemos, y todos los estudios lo demuestran, de que lo que más te predice el resultado escolar es el nivel socioeconómico de la familia. Entonces los proyectos educativos están dirigidos especialmente a niños de niveles socioeconómicos bajos, ¿ya? Y antes el colegio podía elegir preferenciar a niños con niveles socioeconómicos bajos. Ahora ya no lo puede hacer. Y papás de niveles socioeconómicos medios o incluso altos postulan ahora con el mismo nivel de posibilidad de entrar a esos colegios. ¿Por qué? Porque es un colegio que tiene buen resultado. Y entonces, y ahí tenemos quizás una diferencia, lo decía la semana pasada el profesor Fontaine, de que, claro, acá uno puede pensar que la meta es solo tener integración, ¿ya? Está bien, a mí me pasa que yo creo que la meta de la educación es también producir movilidad social. Y yo creo que cuando a un colegio así no le estamos permitiendo realizar esa preferenciación por niños de niveles socioeconómicos bajos, le estamos quitando un valor muy importante a la educación, que es la movilidad social. ¿Ah? Y la posibilidad de tener real movilidad social. Entonces, por eso yo, de nuevo, digo, ok, mirémoslo con buena voluntad, porque quizá uno dice, mire, no todos los proyectos educativos le damos el 30%. ¿Le damos alguno? Que nosotros pensemos que ahí hay un valor para la democracia, por ejemplo. A mí me parece que la movilidad social es un valor súper importante para nuestro sistema democrático, pero para el país en general, para la familia en particular. Entonces me hago cargo del 30%, el tema del PIE. Y por último, preguntar, porque acá está sucediendo algo, que como esto se aplica en región en este minuto, varios de nosotros nos enfrentamos con esta situación cuando vamos a los colegios. Y
y durante la ley de miscelánea, se presentaron indicaciones respecto al tema de los hijos de exalumnos. La semana pasada el profesor Fontaine dijo que a él le parecía bien eso porque los hijos de exalumnos compartían el proyecto educativo. A mí personalmente me parece que eso puede ser sumamente discriminatorio si uno lo mete dentro del algoritmo, porque al final del día en general los hijos de exalumnos probablemente vienen de familias de niveles socioeconómicos ya más alto, entonces, porque esto se nos va a producir en colegios donde tengamos menos matrícula, tengamos menos cupos que personas interesadas. Entonces, me gustaría su opinión respecto a ese tema y respecto al tema que también se discutió cuando discutimos la ley de inclusión, el tema de la proximidad del barrio, digamos. Eso serían mis consultas. Gracias, presidente. Senadora, senador Quintana, solo pido, si es que es posible, no tan extenso porque tenemos un siguiente tema en la tabla y no vamos a agotar el debate y la discusión en esta sesión. Esto sigue, continúa, van a haber otros invitados también. Senador Quintana. Gracias, presidente. Yo creo que la pregunta que hace el senador García Rubinote es elemental para un tema como este, porque si queremos hacer una legislación rigurosa, libre de eslogan, ¿no es cierto?, de situaciones como la que se ha difundido estos días a raíz del sistema de admisión de la región metropolitana, que a mi juicio es claramente tendenciosa. No corresponde que un ministerio, que además la ministra cuando asumió dijo que tenía que hacerse cargo también de las normas que este mismo Congreso democráticamente había planteado y había zanjado. Finalmente, lo que tenemos ahí en ese folleto, lo que sea, es un gobierno que empieza a criticar sus propias normas, las normas de este ministerio, que le corresponde implementar este ministerio. Entonces yo, francamente, eso no recuerdo lo visto en esos términos. Entiendo que esto es una situación que está en Contraloría y por lo tanto, creo que, reitero, es importante conocer las cifras, porque lo del 51%, claro, cualquiera que está siguiendo en términos muy globales esta conversación se puede quedar con que la mitad de los chicos queda afuera, y eso no es así. No es así. Entonces hay muchas maneras de presentar esto. Yo reitero, creo que hay dos aspectos que es central que nos pongamos de acuerdo ante avanzar en esta discusión. Una, aquí le llamamos proyecto educativo, porque el proyecto educativo va para mucho, pero estamos hablando de establecimientos particulares subvencionados, estamos hablando de establecimientos municipales, donde las diferencias de proyectos educativos no son sustanciales, son muy pocos los que tienen proyectos especiales en cultura, en arte, música, deporte, en fin. Y por lo tanto, ahí circunscribir el tema de las entrevistas. Pero reitero, el tema del porcentaje y de las cifras no es menor, porque yo entiendo, me voy a decir el Ejecutivo si esto es falso o no, pero que el 82% de los estudiantes queda en alguna de sus prioridades. Yo no sé si eso es verdad, compartimos toda esa cifra, el 82% queda en alguna de sus prioridades, ese es un dato oficial que todos podemos consensuar en alguna de sus prioridades, no digo ni siquiera en las tres primeras. Porque si es así, bueno, estamos hablando en la primera selección, en el primer llamado, porque luego hay un segundo llamado y esa cifra debiera tender a reducirse. Y la pregunta concreta para nuestro investigador, que hoy nos acompaña y que aprovecharlo bien, don Gonzalo, es cómo esto operaba antes, porque siempre tenemos que comparar peras con peras. ¿Cómo nos estamos comparando con qué? Cuando no había sistema, ¿cómo funcionaba esto? Yo tengo una intuición de que antes las personas, claro, nadie reclamaba, y eso también está mal cuando no se reclama, pero finalmente la gente se autoasignaba, decía, no, este colegio está lejos de mis posibilidades por el copago, ¿no es cierto?, hace 3 años atrás, y finalmente había un sistema, una especie de resignación. ¿Y por qué es tan importante definir bien de qué porcentaje de jóvenes estamos hablando? Porque hay que encontrarle solución, pero solución real. O sea, lo peor que nos puede ocurrir con estas discusiones es que terminemos con aula segura. Ya vimos lo que está pasando en la octava región. Todos creíamos que ese proyecto era impecable, aprueba cualquier cosa y está evidenciando ya alguna fallita. No puede ocurrir esto porque son los sueños de esos papás, el 18%, lo que sea, hay que hacerse cargo. ¿Qué porcentaje de esto es por vía administrativa y qué porcentaje de este 18% es del cual hay que hacerse cargo, requiere de ley? Yo creo, y concuerdo también con lo que plantea el expositor, este proyecto tiene algunos aspectos positivos, ha cambiado mucho respecto a la discusión que originalmente se planteó en la Cámara, y yo creo que aquí varios lo han dicho, el tema de niños en situación de integración, ¿no es cierto?,
el Sename, qué sé yo, chicos del mismo hogar que no tienen una relación consanguínea. De esos temas, por supuesto, que tenemos que hacernos cargo. Otra cosa distinta es la selección que como que intenta volver de contrabando en esta discusión, tema que claramente fue un debate cerrado y que yo por lo menos, bueno, podemos escuchar siempre opiniones, pero para mí es un debate completamente zanjado, como la propia ministra señaló respecto a los grandes cambios paradigmáticos del último periodo. Y lo último, concretamente para nuestro invitado, ¿en qué medida este proyecto puede afectar la Ley General de Educación, que nos habla de los establecimientos educacionales tienen que propender a ser un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, de género, nacionalidad, étnica, en fin, socioeconómica, por supuesto? Cuando usted selecciona por nota, evidentemente eso lleva un sesgo socioeconómico automáticamente. Eso está súper demostrado en toda la evidencia mundial, especialmente en países tan desiguales como Chile. Gracias. Sí, subsecretario, ojalá brevemente. Y luego le pedimos a Gonzalo Muñoz que cierre, ojalá en unos 3 minutos, sintéticamente, todas las preguntas, consultas. Gracias, presidente. Sí, muy breve, solo porque se ha hecho alusión ya muchas veces, entonces para despejar algunos aspectos y, si es posible, por su intermedio, también hacer una pregunta al invitado, que creo que hay temas interesantes que ha planteado. Respecto de las cifras, la ministra fue clarísima en su presentación en mostrar las cifras que están disponibles en el Ministerio y en distinguir lo que es la asignación de las vacantes y la situación en la que existe un nivel de competencia por determinadas vacantes en establecimientos que tienen mayor demanda que oferta. Y por eso el gráfico que se presentó es bastante simple de comprender. Lo que señala es que respecto de la asignación, es decir, los alumnos o los padres que postulan por sus hijos, que postulan a determinados establecimientos, si uno mira el número total de vacantes disponibles en el sistema y esas preferencias, está la columna, creo que de la izquierda, el gráfico más alto, el número más alto, que son los que quedan en la primera o en alguna de sus preferencias. Ahora, si uno hace el análisis sobre la base de los establecimientos que tienen menos vacantes que ofertas disponibles, esa asignación en primera preferencia disminuye. Y lo que ocurrió la semana pasada, que si hay tiempo, y presidente, usted lo permite, sería bueno que la asesora Bárbara Manríquez también explicara esa diferencia, es que he hecho un análisis más profundo respecto de esos antecedentes. El dato que se había dado de un 51% baja del orden de un 40%. Y por lo tanto no hay aquí ni desinformación ni información equivocada, sino que es un análisis de los datos disponibles, que es importante que la ciudadanía los conozca. Y en ese sentido, porque también se ha hecho referencia acá respecto de la información que se entregó esta semana a apoderados de la región metropolitana, lo que hace ese documento es, en términos muy sencillos, explicar cuáles son los antecedentes disponibles respecto de el sistema de admisión escolar y creemos que es fundamental que la ciudadanía efectivamente los conozca, entre otras cosas porque es bueno también que tengan clara cuáles son las expectativas respecto de la implementación de un determinado sistema. No se dice en ninguna parte de ese documento que el sistema no se va a implementar, no se entrega ningún dato que no sea los que la implementación del mismo sistema haya arrojado y por lo tanto no hace más que cumplir con su deber el Ministerio al entregar esa información. Y lo segundo, presidente, muy breve, hacerle una consulta por su intermedio al invitado. Yo encuentro interesante lo que hace Gonzalo de identificar ciertos principios y, en el fondo, analizar. Uno podrá, obviamente, estar de acuerdo o no. En mi opinión, la verdad es que todo tiende al verde, pero, por supuesto, es la opinión del invitado de que podrá considerar que entra en conflicto con algunos principios. Pero citando a Marx, no a Carlos, sino que a Groucho, si tengo... estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros, digamos. Entonces, es interesante porque hay otros principios de la LG que son también relevantes para esta discusión. En particular, la diversidad de proyectos. Y uno de los elementos, y así lo hemos planteado también en esta discusión, de incorporar ese 30%, dice relación precisamente por apuntar a resolver una tensión que se genera con el sistema de admisión, que es que en qué medida un sistema centralizado,
donde en la práctica existe una definición de un proyecto educativo sobre la base de las prioridades que están establecidas en la ley, choca con ese principio que está también establecido en la ley y en la Constitución de la diversidad de proyectos. Y por lo tanto, sería interesante si Gonzalo nos pudiese dar su opinión también de en qué medida este 30% es o no una palanca interesante para promover esa diversidad que también consideramos es un principio que debe ser destacado dentro del sistema. Gracias, presidente. Sí, Gonzalo Muñoz, si puede recoger las preguntas, las consultas. Gracias, presidente, por... Me responda ahora, señor, para que lo pueda enviar. Si nos puede mandar cuáles son los principios que sustentan la propuesta del gobierno. Eso. Gracias, presidente. Por su intermedio, contesto muy brevemente algunas de las cosas que se ha preguntado. Parto por el subsecretario. La verdad es que yo creo que la diversidad de proyectos es un principio que la legislación educacional resguarda de distintas maneras, de partida a la subvención y la manera en la que se financia nuestro sistema educativo. Y creo que lo importante acá es discutir si el sistema de admisión es la vía y si te está permitiendo o no respetar esa diversidad de proyectos. Yo creo que sí. O sea, yo creo que si uno lo agregara como principio, uno diría, y creo que en eso, a propósito de la discusión del folleto, creo que uno de los problemas que tiene ese folleto, yo al menos lo he planteado así, es que dice claramente de que no considera la adhesión al proyecto educativo. Y eso, en mi opinión, no es verdad, no es cierto. ¿Por qué? Porque la familia, y esto fue algo que pidió la oposición de entonces, ¿ya? Planteó que era indispensable que las familias, al momento de postular, ¿verdad? Al momento de postular, tuvieran que reconocer ese proyecto y adherir a él. Eso está resguardado en la legislación, ¿verdad? No tiene que ver, si uno cree que la manera de resguardar los proyectos educativos y la diversidad es darle poder al sostenedor para elegir a las familias, como hace este proyecto, porque ese 30% no lo elige la familia, lo eligen los colegios, lo eligen los sostenedores. Ese es el problema. Entonces, la pregunta es cómo se resguarda la diversidad. Y si se le da o no ese poder de resguardar esa diversidad a la familia, como yo creo que hace el proyecto, y que hace la ley de inclusión en general, más que el proyecto, o para resguardar esa diversidad, entonces el poder lo tiene que tener el sostenedor. Yo creo que esa no es la manera de enfrentar el debate, ¿verdad? Eso respecto de la diversidad. Sobre el senador Quintana preguntaba, bueno, por cómo era antes. Yo creo que algunas cosas alcancé a decir, pero creo que lo más importante de lo que ocurrió antes tenía que ver con la discriminación que existía en nuestro sistema educativo, y creo que hay que cuidar muy bien ese valor, ¿eh? La no discriminación, que también está en esta legislación, en la Ley General de Educación y en muchas otras que involucran al sistema educativo. Y creo que ese principio hay que resguardarlo muy bien, porque nuestro sistema es un sistema profundamente discriminatorio en su base. Por eso que las entrevistas son tan peligrosas. Esto que decía yo no digo en broma cuando digo que los sostenedores, eso está comprobado, el tema de decirle a la familia, este colegio no es para usted. Ese es el problema del contacto inicial, por eso que hay que resguardarlo. Aprovecho a través de su intermedio también, senador Latorre, contestar a la senadora Bombaer sobre esto. Efectivamente uno puede discutir sobre los momentos en los que se hacen las entrevistas, pero el problema, y no hay que olvidarse de eso, el tema central es quién la pide. Es quién pide esa entrevista. Este proyecto vuelve a poner eso, y si efectivamente la preocupación es la familia, hay que resguardarlo y hay que cambiarlo, vuelve a poner eso, el medio de prueba, en el sostenedor. Es el sostenedor y los establecimientos, 7 cuartos, lo puede revisar usted, establece. Los establecimientos son los que pueden solicitar. Y eso, ¿verdad? Si es que uno llega al acuerdo en este Congreso de que hay en cualquier momento entrevista, pero son las familias las que lo solicitan a los sostenedores deben darla, yo diría 5-0, ojalá. Pero si la preocupación, como yo me temo, hay algo, porque aquí obviamente está la parte del otro 30%, ¿verdad? Que necesita entrevistas. Si yo como sostenedor me están dando el derecho ahora a seleccionar, necesito un medio para poder hacerlo. ¿Cómo lo hago? Por eso existe la entrevista. Entonces, si de verdad estamos con la familia, démosle todo el poder. Que ellas sean las que solicitan las entrevistas cuando quieran, pero no le demos ese derecho al sostenedor a pedirlas, ¿verdad? Como queda en cualquier momento del proceso, como queda explícito en el artículo 7 cuartos. Es por eso que creo que es bien importante mirarlo así. Sobre ex estudiantes y exalumnos, o hijos de exalumnos y proximidad del barrio, yo creo que son ambas medidas que podrían resultar segregadoras, así que creo que es importante no avanzar en esa línea. La senadora Proboste preguntaba también por el proceso de integración. Yo creo, y quiero volver a poner énfasis en la idea de que ojalá
este Congreso decida avanzar a que todos los establecimientos tengan proyecto de integración. Creo que es un proceso gradual, no lo resuelve del todo, pero hay muchos recursos que está también posible de utilizar y creo que se puede avanzar además con una política de apoyo para tener progresivamente todos los colegios con proyectos de integración y sistemas de inclusión. Y sobre las cifras, un dato, ¿eh? O sea, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que la manera de poner el foco y el dato final sea cuáles son los colegios donde efectivamente corre el sistema aleatorio. Si lo importante son las familias, como ha dicho incansablemente el Ejecutivo en distintas instancias, lo que importa entonces es cuántas familias están satisfechas en su primera preferencia. Eso es lo que importa. Si uno quiere poner de nuevo el foco, y por eso que uno entiende que haya una manera comunicacional de plantearlo, yo entiendo eso, ¿verdad? Buscarle la quinta pata para que efectivamente parezca que son menos los que están quedando. Pero no es así. Lo que importa son cuántas familias eligieron su colegio y quedaron en ese colegio. No cuántos colegios que tienen más cupos. Esa lógica, si de verdad lo que importa es la familia, ¿verdad? Ese dato es un dato que más bien, claro, se puede presentar siempre, ¿verdad? Pero si lo que importa son las familias, lo que importa entonces son cuántas familias quedaron en su primera preferencia, no las familias de los colegios solamente donde hubo el sistema aleatorio. Es obvio, ¿no? O sea, creo yo. Eso. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias Gonzalo Muñoz, gracias todas las presentaciones. La discusión sigue obviamente con nuevos invitados, estamos en pleno proceso de audiencia. Vamos a pasar al siguiente punto de la tabla para iniciar la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso, ciberbullying, que viene aprobado en la Cámara de Diputados. Tenemos como invitados de la Fundación Cathy Summer la señora ¿cómo es? Evanieli Zamorano. Evanieli Zamorano y señores Emanuel Pacheco y Elías Zamorano, además del Ministerio de Educación, su secretario Raúl Figueroa y jefe de la Educación, coordinadores de asesores José Pablo Núñez. Perfecto. Vamos a pedirle al secretario que haga una relación del proyecto, porque además viene de la Cámara de Diputados, y luego la presentación a la Fundación. Bien, muy breve, señor presidente. Este proyecto refunde 3 mociones y el objetivo principal de la iniciativa es definir expresamente las conductas constitutivas de acoso y ciberacoso escolar, estableciendo la necesidad de que los establecimientos educacionales cuenten con planes de gestión sobre convivencia escolar que incorporen un protocolo preventivo de estas conductas, así como planes de promoción del buen uso de los medios tecnológicos o digitales de comunicación y medidas reparatorias para la víctima y su familia. Se trata de un artículo único con 5 numerales y un artículo transitorio y tiene urgencia de carácter simple. En las carpetas hay un comparado con los textos pertinentes. Entonces le damos la palabra para que hagan una presentación. La Fundación, tenemos esta sesión está citada hasta las 12 del día. Así que hay un primer momento de presentación y luego también el Ministerio si quiere hacer obviamente su presentación del proyecto, y luego se abre la palabra a los senadores y senadoras. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los senadores por estar presentes y escucharnos, muchas gracias al subsecretario. Hemos trabajado bastante en varias cosas que vamos a compartir. El ciberbullying no es un hecho aislado, no es que estemos tratando de trabajar en cómo ponemos en la ley el ciberbullying específico. El ciberbullying es una consecuencia también del bullying que está pasando en los colegios y del acoso. Al final es una extensión de lo que se está viviendo en las aulas. Entonces, nuestra forma de verlo no es solamente aseguremos que el ciberbullying esté en la ley y estamos listos, sino cómo podemos aprovechar la discusión para entrar en algo que decía el slide anterior al final, cómo entramos de verdad en la calidad de la educación. Y nosotros creemos firmemente en que si nuestros hijos de verdad están viviendo en un espacio de educación en donde no hay acoso de ningún tipo, van a poder tener un acceso a una mejor calidad de educación y por ende van a poder ser mejores ciudadanos y contribuir de forma más eficiente y productiva a su país. Nosotros perdimos a Cathy en mayo del año pasado. Cathy no es la única niña, no es el único niño, no es el único joven que perdemos en Chile. Hoy en día en Chile estamos perdiendo 3 jóvenes entre los 10 y los 19 años por semana por causa del suicidio. Más de la mitad de ellos por causas de acoso escolar.
Detrás de cada uno de ellos hay entre 80 y 100 que lo están intentando. Y es que el bullying y la ideación, y el bullying y el ciberbullying potencian la ideación suicida en más de 11 veces. Estamos hablando de algo que es complejo, que nos quita la vida, que quita el potencial, que daña a las familias, que afecta económicamente a todas estas familias. Las familias con intentos suicidas no tienen en dónde acudir. No hay una buena legislación de salud mental para poder apoyarlos. Pero existen fundaciones como Todo Mejora que sí están colaborando y que sí tienen un medio de hora segura en la cual se puede trabajar y ellos pueden ayudar. ¿Qué le pasó a Katy? Katy sufrió un ataque en un grupo de confesiones en redes sociales. Gatillado en esto fue que en noviembre, junto con el Ministerio de Educación, sacamos una campaña que se llama Hay palabras que matan. Esto es información que nos compartió a nosotros mismos el Ministerio y que encontramos súper útil compartir con ustedes. En esta, lo que se lanzó fue una campaña en la cual un bot monitoreaba las redes sociales buscando palabras agresivas, buscando agresiones en redes sociales. Y el bot inmediatamente, apenas detectaba una agresión, enviaba un video en que aparecíamos nosotros, un video en que aparecía un estudiante, un video gatillando, llamando la atención a esta persona que estaba siendo agresiva de que se diera cuenta del daño que estaba haciendo. Esto es, a los 10 primeros días de haber sido lanzado el bot, ya había sido capaz de leer más de 10.000 comentarios. Y de esos 10.000 comentarios encontró que casi el 5% tenían algún nivel de agresión. Y más que en eso, a mí me gustaría que leyeran el comentario que está aquí resaltado en rojo. Si empujan a otros a la muerte, es por su propia estupidez. El nivel de agresión que hay en las redes sociales, el nivel de percepción de que lo que se dice en las redes sociales no afecta a la humanidad de la persona que está al otro lado, hace que seamos más agresivos. El anonimato que nos permite las redes sociales, si se dan cuenta los nombres de los perfiles, insert.tula. ¿Quién es? No es nadie. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera de los que estamos acá. Pero el anonimato que ese perfil te da, te permite agredir sin límite a otra persona. Y te permite ser de una forma despiadada con los demás. Acá al lado es un grupo de confesiones de un colegio, en el cual los mismos chicos se están dando cuenta de lo agresivo que ha sido el grupo de confesiones, pero ellos se escudan diciendo, bueno, si no te gusta lo que dicen de ti, lo podemos borrar. ¿A cuántos de nosotros en redes sociales nos han dicho cosas que de pronto uno puede reportarlas como spam, puede bloquear a su usuario, pero tú ya lo leíste y ya entró en la cabeza y ya te hizo daño? Entonces no hay conciencia de cómo las palabras matan y por eso fue que nosotros nos unimos en esa campaña. Como pueden ver, el bullying por la Fiscalía, en este caso por el fiscal Miguel Manuel Guerra, no es un delito. Entonces nuestras autoridades, que son las encargadas de poner término y que son la instancia en la cual podemos nosotros sentirnos un poco tranquilos de que llegando a tal autoridad, esto va a poder ponerse un fin, ¿qué está diciendo? No es un delito. Y por lo tanto, entiendo absolutamente que como tal, como concepto, no lo sea. Pero no entiendo cómo no existe la comprensión de que a raíz de esa acción sí se pueden generar delitos. Cuando al ser humano le garantiza la impunidad, sale lo peor de sí. Y eso es lo que justifica. Y por ejemplo aquí, el fiscal regional Manuel Guerra, cuando dice públicamente el bullying no es un delito, y por lo tanto no podemos intervenir. ¿Cuál es el mensaje que está llegando? ¿Qué se puede hacer? Nada. ¿Y por qué olvidar que estas acciones o actos emanados de conductas que sí pueden encajar en delitos y que pueden ser constitutivos de delitos se están justificando porque hay impunidad? ¿Por qué? Porque el fiscal está diciendo no se puede hacer nada. Pero la Corte Suprema, antes que condenaba levemente por negligencia en el cuidado de los padres, hoy día ya está diciendo que los padres tienen que tener mucho más cuidado con la falta de autoridad y formación valórica. O sea, ya la Corte Suprema está abriendo un poco su consideración en cuanto al cuidado que debemos tener los padres. Pero también existen delitos olvidados, que yo no entiendo por qué a estas autoridades que son las encargadas de poner orden, se les olvida, por ejemplo, el artículo 403 ter del Código Penal, que habla de trato denigrante respecto de quien ha sido menoscabado gravemente en su dignidad. ¿Acaso el bullying y el ciberbullying no es un trato denigrante? ¿No tratan denigrantemente y menoscaban la dignidad de los
Niños, y si le sacamos la palabra bullying y ciberbullying, ¿cuántos de ustedes han sido tratados denigrantemente? Intelectualmente, también existen ataques. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el auxilio al suicidio, que sí es delito, ¿qué es auxiliar al suicidio? Ayudar, darte las herramientas, pero en derecho siempre se ha dicho que hay que distinguir. En derecho siempre se ha distinguido lo público de lo privado, se ha distinguido lo material, lo físico y material de lo psicológico, pero en el auxilio al suicidio solamente la distinción se va a limitar a lo físico. Si yo te doy el arma, hay auxilio. ¿Y qué pasa con la parte psicológica? Si yo psicológicamente te estoy dando las herramientas para que tú lesiones tu cuerpo, para que tú te autolesiones y te autoagredas, ¿eso hay que olvidarlo? Es justo la distinción del derecho que vamos a no considerar. Y en esa parte hay que decir, en esta parte, en el derecho, en este delito, no hay que distinguir. Solamente se ve la parte material y nada más. También aquí existe un auxilio psicológico e intelectual. Instar positivamente mediante mensajes denigrantes, agresivos, que impulsan a una víctima que se autoagreda como solución y que ponga término con palabras literales, mátate, agrédete, elimínate. Eso no es suficiente, esas humillaciones que son objeto de un conjunto de bromas o malos deseos. Acuérdense que el dolo es la intención positiva de inferir injuria o causar daño en otro. Pero no, ¿estos son solamente bromas y malos deseos? ¿No hay una intención positiva cuando a ustedes les dicen que se maten? ¿No hay alguna intención positiva de inferir daño en una persona cuando le están diciendo que se autoagreda y los motivos por los cuales debería eliminarse? ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, en la ley ya vimos que el acoso escolar es un hostigamiento reiterado y hemos hablado respecto de la reiteración. ¿Cuántas veces tenemos que agredir a una persona para que esa persona se sienta agredida? ¿Con una vez es suficiente? ¿Con 2? ¿O con 3? Y otro error, la agresión tenía que ser por la misma persona. O sea que si cada uno de ustedes agredemos a este señor por separado, no existiría bullying, porque tiene que ser la misma persona la que te agreda. No sé si me entienden esos errores que hoy día nos dejan en la desprotección absoluta. Y el vínculo, la asimetría de superioridad. Porque un estudiante va a ser superior al otro. Cuando nosotros ingresamos a nuestros niños al colegio y estudiamos y vemos un plan educativo, tal cual como ustedes lo están buscando y lo estaban comenzando anteriormente, cuando hablamos de calidad, ¿son todos iguales cuando van entrando? ¿O vamos entrando con niños superiores y niños inferiores? En algún momento, si la Constitución dice que nacemos todos libres y iguales en dignidad y derecho, yo creo que esa asimetría de poderes no podemos decir que no, acá hay un niño superior y hay un niño inferior. Acá somos todos iguales. Convivencia escolar. Hoy día por fin se le da un rol prioritario. La convivencia escolar es necesario darle la prioridad a la Agencia de la Educación, la Agencia de Calidad. ¿Qué dice? CIMSE y PSU, esas son las grandes banderas. Entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿A competir? ¿O estamos enseñando a convivir? ¿Cuál es el colegio mejor? El que tiene el mejor CIMSE, el que tiene la mejor PSU. ¿Y dónde están los índices de convivencia? ¿Por qué son tan pequeños? Porque cuando vemos esos ítems, son unos ítems absolutamente pequeños que no tienen nada que ver con los grandes puntajes que necesitamos para la PSU y para el CIMSE. Esos son los resultados que tenemos hoy día. Competir y no convivir. La ley de violencia escolar en el artículo 15 denota que el encargado de convivencia escolar tiene una gran responsabilidad y hoy día no solamente se le dice que tiene una gran responsabilidad, sino que le estamos diciendo por fin, ya que usted tiene gran responsabilidad, necesita tener las habilidades pertinentes para desarrollar su cargo. Y no puede ser simplemente el profesor que le quedaron unas horas libres, ni aquel profesor que ya se va a jubilar. No, tiene que ser una persona porque está cuidando la vida de nuestros niños. La Superintendencia de Educación aplica multas cuando existen algunas fallas, pero a veces esas multas para establecimientos educacionales privados son multas irrisorias.
que no tienen que ver nada que ver con una matrícula, con una mensualidad. Incluso para algunos otros establecimientos, entre implementar un plan de buena convivencia y pagar la multa, es mucho más barato pagar la multa. Esas son las consideraciones que nosotros necesitamos. Además, la superintendencia no tiene amplias facultades de fiscalización porque está limitada a revisar o chequear si se cumplió o no se cumplió el protocolo. ¿Y el protocolo qué es? Es algo unilateralmente hecho y desarrollado por una comunidad educativa. O sea, yo pongo mis reglas y tú me dices si se cumplió o no se cumplió mi protocolo. En el caso nuestro, ¿se cumplió el protocolo? ¿Se pudo activar el protocolo? No. ¿Por qué no se activó? Porque no tuvimos conocimiento. Perfecto. ¿Qué hace la Superintendencia de Educación? Simplemente da recomendaciones. Consecuencia, da lo mismo. Actuó la Superintendencia de Educación. Obviamente, ante esa resolución nosotros apelamos, pero cuando hay entidades privadas, tienen la facultad incluso de decirle, Superintendencia, no nos vamos a regir o no vamos a escuchar las recomendaciones que usted nos está dando. A eso nos estamos enfrentando. En el caso nuestro, bueno, ofició al Ministerio Público para ver si el Ministerio Público va suficientemente a querer investigar o completar la investigación que no se hizo. En lo que es prevención de suicidio, la ley no hace la mención de la necesidad de prevenir el suicidio. Hoy día se ha dictado, el 15 de marzo se dictó una guía de prevención del suicidio y yo, bueno, acá está el subsecretario, yo le digo, ¿por qué no bajan los colegios? ¿Por qué el Ministerio de Educación no se pone de acuerdo con el Ministerio de Salud? ¿Por qué tenemos que actuar separadamente? ¿Por qué los logros hay que levantarlos con banderas con colores? ¿Qué pasa si un colegio tiene una guía de prevención de suicidio? ¿Saben qué puede pasar? Podemos prevenir suicidio. Y eso no lo estamos haciendo. ¿Por qué empoderar a los testigos algo que no fue incorporado en la modificación anterior? ¿Por qué empoderar? Porque según los expertos, la acción más efectiva es que se empodera a los testigos y que sin público no hay show. Y por lo tanto, si los testigos no quieren participar, no va a existir agresión. La agresión va a bajar de nivel. Y la otra opción es que los mecanismos de denuncia sean absolutamente válidos. Anónimos quizás para que los niños no tengan miedo de denunciar y no ser ellos las víctimas. Esto es porque nosotros queremos que salud mental sea el tema para optar y veamos que no aumente la peligrosidad ni la consecuencia de las agresiones. Acá vemos que hay derechos constitucionales cuando se habla de grupos de confesiones. Son derechos constitucionales que están en juego, el derecho de asociación con el derecho a la libertad de expresión. Son empresarios, son niños que se la están dando de empresarios donde el gerente es el administrador del grupo. Eso es lo que estamos legando, eso es un legado. Y eso se va a seguir repitiendo. Y esa es la colisión de los derechos constitucionales que hoy día, y es el nuevo emprendimiento educacional. Nosotros en concreto, de la votación que fue unánime en la Cámara, y fue una discusión bastante productiva, varios temas de los que nosotros queríamos asegurarnos que pasaran fueron aprobados, pero hay otros más que nosotros queremos asegurarnos que se pongan sobre la mesa, que son precisamente los que Lely estaba mencionando y que están un poco proyectados acá. Nosotros creemos, y en varias conversaciones con distintas fundaciones que trabajan con el acoso escolar, que al tener una definición de bullying donde dimensiona reiteración, se eliminó la necesidad de la simetría de poderes, pero sigue la palabra reiteración. Permite que los colegios esperen a que haya reiteración para realmente entrar y actuar. Y ahí, en proyectos de integración, estamos dándole el espacio a los colegios de que esperen a que haya reiteración para entrar a salvar a los niños. No estamos ayudando, no estamos motivando desde la ley a que los colegios tengan protocolos enfocados en las víctimas, que no tengan protocolos. Hoy en día el protocolo está enfocado en detectar situaciones de bullying donde haya un auto reiterado. Nosotros creemos necesario que hay que eliminar la palabra reiteración del artículo 16b para que efectivamente los colegios no se escuden en ese espacio y puedan de verdad efectuar. Tenemos que poner foco en la sensación de hostigamiento, en el víctima, en ser capaz de identificar victimización.
Porque si nos limitamos a trabajar el bullying de una forma, el acoso sexual de otra forma, el acoso en redes sociales de una forma distinta, no nos estamos haciendo cargo de la integridad psico y socioemocional de nuestros niños. En el artículo 16C, nosotros habíamos mencionado la necesidad de escalas reparatorias aplicables a aquel que ha sido víctima y testigos. Nosotros creemos que la mejor forma para que un alumno aprenda acerca de su actitud fue mala y que dañó a otra, es que efectivamente tome acciones reparatorias. Generó un daño, tiene que reconocer el daño que hizo y tiene que generar acciones reparatorias para corregir ese daño. La expulsión o la sanción o el excluirlo del colegio durante un periodo X de días no es la solución, porque el chico no tiene el proceso para darse cuenta del error que cometió. No es pedagógico. Lo que nosotros proponemos y habíamos inscrito en el proyecto de ley en términos de indicaciones es que los colegios tengan la necesidad de generar una escala de actos reparatorios en los cuales el victimario, su familia y aquellos testigos que sean cómplices en el ciberbullying, tú puedes poner like y se identifica con nombre y apellido quién está apoyando el acoso. En el ciberbullying tú puedes poner un comentario agresivo y en qué queda en redes sociales la evidencia de que tú apoyaste esa agresión. Por lo tanto, el testigo no es un testigo pasivo, es un testigo activo. Hay una legislación que salió recientemente en España en donde se está buscando hacer responsable al 100% de los alumnos. Si saben de algún tipo de acoso escolar y no lo reportan, son dignos de una sanción reparatoria, no de expulsión, no de separación del colegio, pero sí de una acción reparatoria, de modo tal de que la comunidad escolar en su totalidad se haga cargo de esto. También tenemos que asegurarnos que hayan acciones solidarias y voluntarias. Las acciones reparatorias no solamente pueden ser internas al colegio, sino pronto pueden ser de voluntariado en muchas de las fundaciones que nos hacen falta manos para poder llegar más lejos. Y finalmente, generar atenuantes y agravantes a aquellos que sean testigos. Como decía Leli, el testigo es clave, pero tenemos que empoderarlo. Si los testigos no saben que ellos son clave en frenar el acoso escolar, no lo van a hacer. Son dos soluciones. Tenemos que empoderar a los testigos y potenciar medios de denuncia anónima para que los mismos alumnos puedan reportar de una forma protegida, sin miedo a sentirse agredidos, cualquier situación de acoso que vivan. Es indispensable también abordar la necesidad de apoyar en salud mental al victimario y a la víctima. Aquel que ha sido víctima de acoso claramente sufre un proceso de denigración, de desesperanza y puede que piense en la ideación suicida como una solución. Pero el victimario también está siendo víctima de violencia y por eso quiere ser agresivo con otros. Si entendemos al victimario como una persona, como un alumno, como un joven que también está queriendo normalizar su violencia, tenemos que invertir en ellos en procesos de salud mental. Hoy en día lo que nosotros estamos proponiendo es que sean los colegios. La multa, como bien decía Leli, al final la multa de un colegio subvencionado la paga con la misma subvención que recibe el Estado. Por lo tanto, es dinero de un bolsillo para otro. No lo afecta a los estudiantes, no afecta al administrador, no afecta al sostenedor. La multa de un colegio privado es insignificante porque no es proporcional a su capacidad de pago. Y es mucho más económica pagar la multa que implementar un buen programa de convivencia escolar. Pero si ponemos en necesidad que los colegios y los sostenedores se tengan que hacer cargo del acompañamiento en salud mental de los niños víctimas y victimarios, de verdad los vamos a hacer compromiso de que tienen que trabajar en que prevenir situaciones de acoso que generen victimización para evitar ese gasto en salud mental. ¿Cómo reaccionan las comunidades escolares cuando sucede un hecho? Reaccionan de dos formas. La más normal es de una forma absolutamente evasiva, utilizando el desprestigio y excusándose de todo tipo de responsabilidad. Y como ustedes saben, la víctima se lo buscó. ¿Qué es lo que está sucediendo en la mayoría de los delitos hoy día? Aíslan a la familia y por lo tanto, si tuviéramos que sancionar, ¿no podría ser esto un agravante? A diferencia de aquellas comunidades escolares que sí acogen a la familia, que sí acogen a la víctima cuando tiene la suerte o tiene la bondad de salir viva, que no fue nuestro caso, y sí los pueden acoger y apoyan a la familia, ¿podría ser esto un atenuante? ¿Qué haríamos? Lograríamos que las comunidades fueran solidarias, que fueran empáticas y que obligatoriamente tuvieran que generar esa solidaridad y esa compasión para auxiliarse mutuamente. Nosotros queremos que convivir sea el lema y no competir.
y por lo tanto queremos que la humanidad vaya antes que la ideología. Cuando ustedes hablaban antes de calidad en la educación, nosotros pusimos a nuestra hija en un lugar donde consideramos que la calidad era excelente. Pero lamentablemente la ideología nos superó, haciendo todo el esfuerzo económico existente, familiar, por todas las capacidades que ella tenía, aún así la ideología fue mucho más fuerte. Y también vivimos la parte de ser expulsados de una comunidad escolar. Hoy día nosotros podemos dar fe que el colegio más caro no es el mejor y que el más barato tampoco es el peor. Y el gratuito tampoco. Tal cual como lo estaban diciendo ustedes, hay colegios que por el hecho de ser colegios públicos están teniendo unos rankings bastante buenos simplemente porque la humanidad está siendo mucho más importante que la ideología. Nosotros queremos que ustedes, como expertos, como estudiosos, como personas que han sido elegidos por la comunidad, ustedes puedan desempeñar esta labor tan importante y que puedan ayudarnos con esta deuda pendiente, esta deuda legal que hoy día nosotros como padres nos dejó desprotegidos. Y como sociedad también estamos desprotegidos, donde las garantías legales ni las garantías constitucionales, donde nada fue suficiente. Sabemos que es un peso fuerte el que tienen que asumir como legisladores y por lo tanto queremos que no exista una discusión política. ¿Vieron la Cámara de Diputados? ¿Vieron la unanimidad? ¿Vieron cómo se felicitaban de una bancada a otra? ¿Qué pasó? ¿Qué es más importante? Aquí fue más importante la humanidad que la ideología. Y eso es lo que nosotros les pedimos. Solamente queremos decirle que nosotros, cualquier estrategia que podamos querer implementar, no va a ser exitosa si no la aplicamos en comunidad. Para esto necesitamos la unión y necesitamos que estemos todos juntos de acuerdo en pro de proteger a nuestros niños. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo imperfectos, vamos a seguir siendo familias disfuncionales, pero también somos como Chile un país solidario. Cuando hay una tragedia en Chile, Chile se levanta, se une, se levanta y si hay que levantarlo de nuevo se reconstituye. Entonces, por lo tanto, ¿el acoso nos ganó? Yo quiero decirles que según nuestra fe, el acoso no nos ganó. Simplemente vino, nos unió y hoy día nos está haciendo mucho más digno para unirnos como país y como sociedad y para dejar claro que si actuamos en conjunto, podemos ganarle. Muchas gracias por la presentación. Además, también felicitarlos, por lo menos personalmente, creo que puede ser también en nombre de la comisión por esta iniciativa, a partir de una experiencia personal de dolor. Sin duda alguna, el crear esta fundación que ayude a sensibilizar, tomar conciencia, ayudar a empujar una legislación ausente, digamos, políticas públicas también, a partir del caso personal, familiar de su hija, ¿no? Yo creo que eso es digno de felicitar y agradecer también. Le damos la palabra al Ministerio para complementar o bueno, para presentar también el proyecto. Gracias, presidente. Agradecer por cierto medio también la presentación de Lely. Nosotros efectivamente hemos estado trabajando en conjunto en una serie de acciones. Por supuesto, hay cuestiones que uno quisiera profundizar, hay aspectos que lamentablemente tienden a ser más lentos que lo que todos quisiéramos, pero hay una... se ha generado una red muy interesante a raíz de poner en evidencia un problema que es dramático y que afecta a muchas familias y que puede afectar a muchas otras y por lo tanto hay que ponerse en esos casos de cómo evitamos que familias que puedan verse afectadas por situaciones duras como es el caso del suicidio, en particular el suicidio infanto-juvenil, digamos, y la necesidad de tomar medidas de prevención. En ese sentido, este proyecto se enmarca dentro de una serie de acciones que se han tomado. Es importante rescatar que este proyecto nace sobre la base de diversas mociones parlamentarias, en particular de diputados transversales. O sea, fue una iniciativa bastante transversal en términos políticos, como señalaban en la presentación. Frente a esas mociones, lo que hizo el Ejecutivo fue presentar una indicación sustitutiva, recogiendo parte importante de lo que en esas mociones se planteaba e incorporando otros aspectos o patrocinando algunos que requerían de iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, con ese sentido se presentó una indicación sustitutiva que en definitiva fue la que se aprobó
por unanimidad en la Cámara, con algunas mejoras o cambios que se hicieron también en la respectiva comisión. En términos sintéticos, lo que hace esta iniciativa es actualizar la normativa que hoy día existe en materia de convivencia escolar en la Ley General de Educación. En el año 2011, también como consecuencia de, interesante porque las mejoras que se hicieron en el 2000, creo que fue el 2011 o el 2012, a la ley en materia de buena convivencia escolar, surgieron más o menos de la misma dinámica. Fueron iniciativas también parlamentarias que generaron un amplio consenso, en las que el Ejecutivo también se involucró. Eso permitió incorporar en la Ley General de Educación, relevar la importancia de la sana convivencia y establecer en la ley la necesidad de contar con mecanismos efectivos que pudiesen contribuir a abordarla. Pero, obviamente, esa normativa que está hoy día en la ley quedó de alguna manera superada por la modernidad, por la incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos que están a disposición de las comunidades educativas y que, en definitiva, hoy día, si bien tienen, por supuesto, un espacio muy virtuoso y de gran utilidad, lamentablemente son también utilizados con fines, en algunos casos, derechamente perversos, digamos, que son los que uno quisiera identificar a tiempo y que las mismas comunidades puedan dirigir el mejor uso de las tecnologías. Con ese propósito, entonces, es que se presentaron estas mociones, que el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, que lo que hace, en términos simples, es, primero, incorporar el concepto de ciberacoso a la normativa de la sana convivencia y, por lo tanto, identificar que la sana convivencia no solo pasa por el buen trato físico, sino que incorporar este mundo virtual a la lógica de la sana y buena convivencia escolar. En segundo término, hacerse cargo de una crítica que el mundo experto en estas materias ya venía instalando, y es que entender que las situaciones de acoso no necesariamente, y en particular el acoso escolar, no necesariamente depende de una situación de posiciones de poder dispares, sino que es posible que se dé, y de hecho se da, situaciones de acoso a un mismo nivel, entre pares, por ponerlo de alguna manera. Y por tanto, lo que hace también el proyecto es corregir esa... porque la ley lo que describía los atentados a la sana convivencia siempre como una relación de poder mal utilizada, y aquí se hace una relación más bien horizontal. También el proyecto lo que hace es, junto con incorporar el concepto de ciberacoso, obliga a los establecimientos educacionales a actualizar sus procedimientos de prevención de buena convivencia en general y de ciberacoso en particular, entendiendo que esto es lo que se incorpora en la ley, estableciendo mayores atribuciones para el encargado de convivencia escolar y también intencionando a que los procedimientos de prevención y los protocolos de actuación tengan también un origen en la propia comunidad educativa, en orden a que sean también de más fácil aceptación por las propias comunidades. Y tienen también entonces los establecimientos la obligación de presentar estos protocolos de prevención y de actuación. Se deja claro que todos los establecimientos deben contar con uno de estos manuales de prevención y procedimientos, pero el Ministerio de Educación a través de este proyecto se obliga también a poner a disposición de las comunidades manuales que puedan operar que puedan suplir la inactividad de los establecimientos. Es decir, si un establecimiento no cumple a tiempo con contar con este manual de prevención y actuación, está obligado a incorporar el que el Ministerio va a poner a disposición del sistema educativo. Y aquí hay una cosa que a nosotros nos parece interesante. No se trata de apuntar a que los colegios descansen en el manual del que pone, en este caso, el Estado a disposición, sino que se fuerza a que sean las propias comunidades las que desarrollen estos procedimientos. Se deja claro de que si no lo hacen, van a contar con uno de todas maneras, pero se sigue intencionando al punto de que se sanciona incluso
al establecimiento que utiliza, salvo que opte voluntariamente, pero que si por desidia tiene que usar el del Estado, está eso para asegurar que hay un procedimiento, pero se sigue intencionando que sean las propias comunidades las que elaboren estos manuales de prevención y actuación. Y también el proyecto establece obligaciones de, como aquí también se señalaba en la presentación, acá se han hecho algunos comentarios que por supuesto van a formar parte de la discusión que vamos a tener que tener, pero se establece la obligación de los establecimientos de tomar medidas respecto de las víctimas de ciberacoso en orden, medidas paliativas y de acompañamiento para hacerse cargo de el daño que evidentemente sufren como consecuencia de esta actuación. Eso en términos generales, presidente, el contenido del proyecto. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra, senadora Yarna Proboste. Bueno, muchas gracias, presidente. Usted ha expresado en nombre de toda la comisión cómo una situación dolorosa puede ser transformada en una oportunidad de salvar muchas otras vidas. Y si bien es cierto, el Ejecutivo tiene la facultad de colocar las urgencias y los tiempos a las tramitaciones, este es un proyecto que tiene una urgencia simple, por lo tanto puede demorar mucho tiempo. Yo le quiero pedir, presidente, que lo podamos tramitar con celeridad. La Cámara de Diputados escuchó cerca de 12 instituciones. Y la tendencia que ocurre es que al Senado los vuelvan a invitar a los mismos. Yo creo que si nosotros ya la Cámara escuchó a varias organizaciones, estaba leyendo el informe de la comisión, perfectamente la Biblioteca del Congreso, como lo ha hecho en otras oportunidades, puede hacer una buena síntesis y más bien dedicarnos en la comisión con celeridad a mirar aquellos aspectos que a lo mejor no han quedado bien resueltos en la primera tramitación o que pueden ser de interés de esta comisión de incorporarlos en este trámite. Y perfectamente, tal como nosotros hemos señalado ciertas exigencias en elementos que deben contener los planes de convivencia escolar, en este tenemos que colocarlo como exigencia. No lo podemos dejar al arbitrio de cada comunidad. Y hay otras indicaciones en donde nosotros no necesariamente tenemos la posibilidad de presentarlos, pero creo que es muy importante en que respecto de estos temas, yo sé, estuvo el Colegio de Profesores en la Cámara de Diputados, estaba leyendo su intervención, pero claramente aquí se requiere que a través del CPIP, del Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación, se aborden capacitaciones permanentes para nuestros profesores y asistentes de la educación respecto de estos temas, porque muchas veces se tiende a naturalizar conductas que no son naturales y que no pueden ser tolerables en nuestro sistema, ni en nuestro sistema educacional, ni en general en la sociedad. Uno puede tener diferencias con alguien, pero lo digo porque muchas veces, usted lo dijo de una manera bien sutil, ¿ya? ¿Cuántas veces ustedes son víctimas de estas agresiones? Muchas. Y uno a veces dice, mire, uno tiene cierto mecanismo para bloquear y decir de quién vienen, digamos. Pero también en esto hay quienes se han ido especializando en colocar bots y generar mucho mensaje negativo. Yo creo que eso le hace mal a nuestra sociedad. Usted en su presentación planteó en dos momentos, casi al comenzar, y terminó con algo que da cuenta de lo que nosotros hemos estado construyendo como sociedad. Y es un sistema educativo basado en la competencia, brutal, y no en la colaboración, y no en la cooperación. Y nada se encamina a dar un giro en esa dirección. Por eso creo yo que nosotros debiéramos tratar este proyecto con mucha celeridad, porque cada día que pasa, la legislación llega tarde. La legislación llega tarde para muchas familias. Entonces, creo que, presidente, nosotros en la próxima comisión, en la próxima sesión, podríamos escuchar perfectamente a la biblioteca, mirar de aquellas instituciones que ya fueron a la Cámara, aquellas que no están y que tienen un trabajo importante en materia de convivencia escolar, pedirle al Ministerio cuál es la oferta programática de capacitación y de formación a nuestros profesores y asistentes de la educación en los temas de respuestas para la violencia, porque efectivamente en nuestro país
se discutió en la ley 20.536, que es la ley de violencia escolar, se hace en un momento en donde la masificación de las redes no era tanto como hoy día lo vemos. Y por lo tanto, tal vez el legislador en ese momento no abordó con profundidad hoy día un problema que existe y un problema que es cada vez más detectable a temprana edad. Ya el informe de la UNICEF comienza el del año pasado, detecta que hay situaciones de violencia en el ciberespacio que comienza a ocurrir a temprana edad. Entre los 7 y los 9 años, en donde el 70% de los niños son víctimas de un hostigamiento, de un acoso en las redes, en las distintas redes. Nosotros estuvimos hace un par de semanas con el CEO de Facebook, que entiendo que ustedes también se han reunido con ellos o tienen algún trabajo, ¿no? Porque lo conversamos en ese momento con él. Porque efectivamente lo que nosotros hemos detectado en nuestros territorios es que estas páginas de confesiones, que están en todos lados, en todos los colegios, en todos los cursos, es un espacio propicio para el ocultamiento de las situaciones de violencia y donde lamentablemente uno no puede decir, mire, es que esto son situaciones entre niños, no. Porque en el anonimato se esconden también adultos que tienen problemas claros de salud mental y que se hacen pasar por niños, por jóvenes y comienzan a generar estas situaciones de acoso. Entonces, creo que allí también como sociedad tenemos que tomar decisiones más drásticas. Ellos se comprometieron en esa reunión que nosotros tuvimos a que estas páginas iban a ser eliminadas. Sin embargo, esta conversación nosotros la tuvimos hace unas 3 semanas atrás, cuando el CEO estuvo en Chile. Han pasado ya 3 semanas y estas páginas siguen estando en las universidades, siguen estando en los colegios, en colegios de enseñanza básica. Entonces, creo que aquí ha existido también un dispositivo desde espacios empresariales para promover un valor que no es el que nosotros deseamos en nuestra sociedad. Y por lo tanto creo que en eso, si desde la comisión les parece, podemos oficiar formalmente a los dueños de esta de Facebook en particular, de tomar una decisión concreta y rápida de eliminar estas páginas y además de que no... que en Chile además no se permita el que proliferen, porque se pueden cambiar, bajar estas páginas y poner otras con otro nombre, que no se permitan en nuestro país estos espacios. Y creo que eso también habla del tipo de sociedad que nosotros queremos construir. Y volver a insistir, creo que nosotros podemos perfectamente en una próxima sesión escuchar esta síntesis de las intervenciones de la Cámara de Diputados, ver alguna otra organización que pueda aportar y trabajar las indicaciones y no dilatar un proyecto que es realmente muy urgente, más allá de que el Ejecutivo le ponga una urgencia simple, que nosotros lo tratemos como un proyecto que tiene una suma urgencia, porque para la familia y para nuestros jóvenes es de suma urgencia. Sí, dos cosas. Estamos en el tiempo y si hay, obviamente, más comentarios, por ejemplo, senador García, o responder, digamos, a ciertas consultas del Ministerio y finalmente también darles la palabra para cerrar a la Fundación. Por eso quería, o sea, primero era si es que hay acuerdo de una prórroga de unos minutos por si hay comentarios finales. Senador, ¿no? Cerramos acá, entonces simplemente tomar el acuerdo por el oficio que propone la senadora y bueno, y continuamos, nosotros programaremos las próximas sesiones y obviamente para nosotros es muy importante, por eso lo pusimos en tabla también, continuar la tramitación. Senador García. Por favor, si digo un disparate, ustedes me disculpan, pero ¿no será bueno que nosotros convoquemos a la subsecretaria de Telecomunicación y que nos informe y que nos cuente? Porque
yo creo que nuestro interlocutor, para que tengamos efectividad, a mí me hace sentido lo que dice la senadora Proboste, ¿cómo somos más efectivos? Y a mí se me ocurre que el organismo público, el organismo del Estado que comunica con todas estas empresas es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Me gustaría escucharla. Es mejor que lo, o sea, invitarlo, pero es mejor que el oficio. ¿Qué opina usted? Yo creo que son complementarios, ¿no? Ya. Porque a lo mejor podemos tomar una acción desde el Estado sin que signifique recurrir a la empresa misma, que probablemente se va a resistir. No, si ellos estaban disponibles. ¿Sí? Si ellos saben que esto es muy dañino. Oficio e invitación. Pero Sí. da lo mismo. Pero no tengo da lo mismo. inconveniente. No, O sea, tampoco... pero hagamos las dos cosas. A mí me gustaría... Bien. Entonces tomemos el acuerdo del oficio y además se invita al organismo público. Estamos en el tiempo, no hay acuerdo para prorrogar, entonces obviamente está la voluntad de esta comisión de continuar la tramitación. Parece muy buena la propuesta de la senadora de la síntesis de la biblioteca para la próxima semana y luego invitar, tenemos que ver el tema de las indicaciones, cuáles son inadmisibles o admisibles las que se proponen ahí respecto a los parlamentarios y continuamos la tramitación. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.